Oh, I've been high on a feeling, and I've been running from this before, and I can try to fight it, but I can't hide it anymore. I'm fading it back to black, searching for ghosts to crack, wanting to ruin, wanna know it all. Crazy how fast it went, all the warnings are sent, now you're all up against the wall. Why am I trying to save this? Doesn't she already know that I know that girl you're a liar? You must have heard it all before. That girl you're a liar, that I wish you didn't do. Now you're wasting my time, and you knew it all. That girl you're a liar, you're a liar, you're a liar. Oh, I've been high on a feeling, and I've been running from this before. Don't wanna try and hide it, cause I can't take this anymore. Cause you manipulate the way that you're talking, pull the string so tight. You trick and play like I'm just a toy. It makes me question why. Why am I trying to save this? Doesn't she already know that I know that girl you're a liar? You must have heard it all before. That girl you're a liar, that I wish you didn't do. Now you're wasting my time, and you knew it all. That girl you're a liar, you're a liar, you're a liar. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Dónde está Empe? ¿Dónde está Empe? Empe llega un poco más tarde, ¿vale? Como lo hemos planteado, es que hoy se viene bombazo. Vamos a hablar con Empe, vamos a hablar con gente de su equipo de desarrollo de Long Dark Sea. Por fin tenemos nombre del juego. O sea, espectacular todo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir rápidamente a echar una partida con un mazo definitivo, porque a las 7, a lo mejor un poco antes, llega Empe. Y llega todo el equipo y vamos a empezar a hablar de todo el proyecto, ¿vale? O sea que de primeras, bienvenido Tate, bienvenido Jeros, Izu, Román, Daniel, Miguel Ángel, Johnny, Aitor, todos los que podéis estar por aquí. Estéticamente Long Dark Sea es una pasada, se me llena la boca diciendo Long Dark Sea, es un nombre que mola mucho. Muy buena, Safer, o sea, a mí me dicen juego de cartas Long Dark Sea y sé que va de barcos, naves, surcando el espacio, y es como tienes ante ti todo un nuevo universo. Navega a la aventura. Te esperan peligros, pero también recompensas. Mola mucho el nombre, mola mucho. Muy buenas, Jonathan. O sea que vamos a ir rápidamente con partida. ¿Nos dará tiempo a jugar ahora? ¿Nos dará tiempo a jugar doble partida hoy? No lo sé. No lo sé cuánto tiempo se puede quedar Empe, porque lo he atracado directamente. Le he dicho, hoy tengo directo. Ayer has anunciado eso. ¿Qué pasa? ¿Te vienes por el directo y charlamos? Y pa'lante. Y ha sido pa'lante. Le he cambiado el aspecto que le solía jugar a Black Panther. Entonces, de primeras vamos a hacer eso. Por cierto, hay otra cosa que os quiero comentar. Ha subido hace poco Mogai, que ya sé que muchos de vosotros a lo mejor no lo seguís, pero bueno, es uno de los grandes creadores de contenido de juegos de cartas. Muy buenas, Miguel Ángel Merchan. Tengo que andar diferenciando ahora. Miguel Ángel Merchan. Muy buenas. Ha subido algo muy interesante. Piratas y espacio, tengo recuerdos del planeta del tesoro. Película de Disney, infravalorada. Sí, efectivamente. A lo que iba. Ha subido hace poco Megamogai un vídeo muy interesante en el que hablaba de que un poco abandonaba Marvel Snap, ¿vale? Cuando salió Marvel Snap él estaba con Legends of Runeterra y se fue. Esto tiene que ver, ¿vale? Con todo lo que son juegos de cartas en general. Y como hoy vamos a estar con una persona que va a diseñar su propio juego de cartas, me parece interesante hablar de esto. Entonces, ha dicho, mientras barajo, que
que dejaba Marvel Snap, o que bueno, a lo mejor subía algún vídeo de vez en cuando, pero que lo dejaba por muchas razones. Y una de ellas, y ojo a esto, porque esto es importante también para ti, Fantasy Flight Games, y una de ellas es que, claro, ha salido, pues no sé, la nueva expansión, que no sé si solo es una carta o algo así en Marvel Snap, y son 100 pavos. Son 100 pavos de carta. Entonces es como, a ver, decía él, y razonaba yo creo que muy bien, decía, ¿para qué voy a traeros mazos con la nueva carta si el 99,9% de la gente que me ve no va a tener la carta? Entonces, esa avaricia de quererle poner unos precios desorbitados para que, no sé, el tipo que esté detrás de la empresa y de esas decisiones diga, jojo, por cada carta voy a ganar $100 en su caso. Es como, te das cuenta de que estás destrozando el juego, tío. Porque el creador de contenido a lo mejor se la puede permitir. Y incluso a lo mejor el creador de contenido hasta se la regaláis para que la suba. Pero ¿para qué la va a subir si la gente no la va a comprar a esos precios? Lo comprarán 2-3 personas. O sea, es lo que dice Mega Mogwai. A lo mejor el 99,9% de su audiencia no tiene esa carta. Entonces, el creador de contenido no sube contenido con esa carta. Como no sube contenido, no hay contenido nuevo. No hay contenido nuevo, no se habla de ti en redes, no generas dinamismo en redes. No entra gente nueva. No entra gente nueva, quedan los que están. Los que están con el mismo contenido que hace un mes. Entonces se aburren y se piran. Matas el juego. Entonces me pareció algo muy guay, tío. Muy guay que de repente... Además había algo que comentaba muy interesante que dijo, habrá que llegar a un momento en el que paremos el sistema. Y que digamos, no, hasta aquí, no voy a seguir jugando tu juego. Si a lo mejor metéis otro tipo de políticas, pues a lo mejor podemos empezar a hablar, ¿no? Pero bueno, me pareció muy guay, muy interesante de qué rumbo están tomando algunos juegos de cartas y que pueden ser incluso una advertencia para los LCGs que no están en ese mercado exactamente, pero siguen siendo juegos de cartas. Hace poco vemos que Fantasy Flight Games lanza estos sobres random. Entonces, bueno, cuidado a veces con la avaricia, porque puedes tropear lo que precisamente tú crees que te va a forrar. Muy buenas, Tony. Bueno, quiero agradecer mucho a la gente que no puede quedarse y aún así estáis por aquí, en plan saludando, dejando el apoyo a Empe y dejando todo esto, ¿eh? Muy buenas, Will. Llegaste tarde. Me habéis pillado preparando vídeos sobre el juego de Empe. ¡Oscar! O sea, me parece fatal. ¿Sabes qué es lo primero que he hecho, tío? Ir a tu canal para informarme de qué habías adivinado del anuncio de Empe, tío. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto que nos hayas abandonado de esta manera? Lo veré igual, en cuanto lo subas. Eso tenlo por seguro. Bueno, vamos a hacer rápido a ver si en 50 minutos lo he reventado a este tío, ¿vale? Pone en juego la carta entorno empresa criminal, que está aquí. Le ponemos 2 contadores. Avanza la etapa 1B. Vale, cuestiones. ¿Por qué lo he puesto en justicia? Lo he puesto en justicia porque creo que voy a robar más, aunque no sé si eso tiene planes secundarios, igual la liamos. Creo que voy a robar más, lo primero. Y creo que voy a tener más capacidad para confundir al villano, entonces voy a poder irme a alter ego. Y porque la mecánica aquí con Black Panther es robar cartas hasta montar mesa. Montar tu armadura entera. Entonces, si robas más, montas mesa antes, llegas antes a las cartas que quieres. Si lo confundes, puedes irte a alter ego. Si puedes irte a alter ego, puedes robar más cartas. Además, en alter ego, T'Challa tiene una carta guapísima, que es la de la ciudad esta, espectacular, que es una de las mejores cartas del juego, pero solo en alter ego, que es el tema de que robas 2 cartas a mayores, ¿no? Entonces, estaríamos robando 8 cartas por turno, lo cual es una locura. Se viene Empe al canal, se viene en un ratito. Sobre las 7, efectivamente. A las 7 no solo va a estar Empe, va a estar en el chat parte del equipo de desarrollo de Long Dark Sea, ¿vale? Y como la cosa va de Darks, hoy vamos con Dark Panther, ¿vale? Entonces yo creo que estaría todo. Hace eones que no juego este escenario. O sea que veremos... ¡Wow! La ciudad dorada, tú. Perfecto. Bueno, esto nos puede sobrar... la preparación era después del Mulligan, juraría. Esto me lo voy a quedar. Esto me lo puedo quedar. ¿Sí o no? Es que no lo quiero jugar ahora. Vamos a ir a full. Vamos a hacer Mulligan para 2 manos. O sea, para 2 cartas. Era por si salía algún recurso doble. Vale, preparación. Busca en tu mazo una mejora Black Panther. Añádela a tu mano.
¿Qué es trampa? ¿Ya hay trampa? ¿Qué estoy haciendo mal, chicos? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Era la preparación antes del mulligan? No me acuerdo. No, era así, ¿no? Ah, vale. Joder, qué tíos, vale. ¿Qué tengo por aquí? Tengo a Shuri que me va a buscar una. Y aquí tengo las garras. Este tío no recuerdo muy bien de qué va la movida, pero por si acaso me voy a coger, juraría, la de la amenaza, ¿vale? Entonces, con la preparación de Black Panther me busco, esta es la que trasladaba daño, que me da un poco igual. Me busco el ingenio tácito. Y algo muy interesante de Black Panther es el hecho de que de algún modo él ya trae banquillo incorporado. Porque cada una de sus mejoras va a una cosa diferente. Entonces, dependiendo del escenario, tú te vas a buscar una u otra. Lo cual es brutal. Así que vamos a pagar 2 para bajar a... la ciudad. Vamos a agotarla. Vamos a robar 2 cartas. Por estas 2 mismos me voy a bajar a Shuri. Voy a buscar otra mejora y la añadimos a nuestra mano. Que puede ser esta, me da igual. Y barajamos. Muchas gracias, Aitor. A ver, en cuanto a la difusión de Marvel Champions, desde luego no creo que haya superado, ni siquiera llegado al nivel de Empe. Pero sí que no me esperaba que el canal creciera tan rápido. Eso es verdad, estoy muy contento por cómo está creciendo. Vale, tenemos esto y tenemos el problema de que ahora hay que irse a héroe para buscarse un plan secundario y robar 3 cartas. Molaría robarse algún recurso doble. No estamos teniendo suerte en ese sentido. ¿Qué es esto? ¿Un soborno? Vamos a ir para adelante, Para adelante. 2 de amenaza. Perfecto, me parece. Así os lo digo. Si estáis escuchando un perro, ya lo siento. Es el perro que está completamente emocionado, como todos los perros de este chat, por el anuncio de Long Dark Sea. ¿Tenéis alguna pregunta para Empe? ¿Tenéis alguna cosa que digas, Gambito, no te olvides de preguntarle esto cuando llegue Empe? Vale, ahora vamos a robar 3 cartas. O sea, hoy estoy yendo muy a saco Paco, Muy a saco, tío. Vale. A ver, ¿qué tengo por aquí? Trasladar daño. Quitar amenaza. Puede... Es que me da igual si es que no las voy a activar de momento. Vamos a pagar 2 para pagar, yo qué sé, la de la amenaza, aunque me da igual. Sabiduría ancestral, solo hay uno. Voy a intervenir aquí. Esto se va a ir para aquí. Y voy a intervenir de uno con esta mujer. Daño aquí. Y voy a dar turno, pero no sé si descartarme la sabiduría. Me la voy a descartar. Así, quiero recursos dobles ya. 1, 2, 3, 4, 5. Joder, tenemos el Vibranium y no entra un recurso doble, No hay manera. A mí el precio me da igual, me lo voy a comprar sí o sí. Esa es la actitud. Esa es la maldita actitud, gente. Como catalán me preocupa el precio. Maldito Oscar, si te lo vas a comprar igual, ¿por qué quieres llorar? ¿Por qué? Bueno, entonces este tío nos pega. Yo no me voy a defender. ¿Qué hacía este? Cuando Norman Osborn va a atacar, en vez de eso coloca 2 contadores de infamia. Se va a 4. Aquí el escenario este está un poco roto, porque esto debería tener un límite. Si no, te dan un poco igual los contadores, ¿no? Y cuando va a sufrir cualquier cantidad de daño, en vez de eso quitamos la infamia. Vale, plan maestro. No hay nada, entonces hay que poner plan secundario. Pues a ver si los hay, porque yo no recuerdo que esto tuviera muchos. Mira, viendo este Soscor, me da igual lo que haga. Cuando se muestre esta carta, coloca una amenaza adicional sobre esta carta por jugador. O sea que entra con 3. Es una pena que nos salga ahora plan maestro, porque nos está quitando planes secundarios del mazo de encuentros. Queda otro, 1, 2... Ah, bueno, aún tiene. Tiene 3, perfecto, me viene bien. Nos viene muy bien. Yo tengo una pregunta, aunque igual es un poco obvia. A nivel de mecánica, algunas cartas beben de palabras clave de otros juegos. A nivel legal no supone un problema.
¿Como cuál, Date? Se lo podemos preguntar, no creo que haya un problema, porque realmente lo que dicen las leyes europeas, si no me equivoco, porque esto salió con la movida que hubo con Dungeons and Dragons, de que querían como registrar las mecánicas, es que tú una mecánica de un juego no puedes nunca registrarla. Es imposible, es una mecánica de un juego, no se puede registrar eso. Vale, pues nos toca, chavales. Ojo que aquí empieza a haber mandanga ya, ¿eh? Por 2 me voy a bajar esto. Vamos a intervenir de 3 aquí. Esto se va. Por 1 voy a jugar despejar la zona. Quito 2. Robamos una carta. Me doy la vuelta. Robamos 2 cartas. 1, 2. ¡Ah! ¡Qué pena! Investigador sagaz ahora, tío. Bueno, no es determinante. Pagamos 2 y me bajo otra carta. Y a segundo turno tenemos ya toda la movida montada, ¿vale? Lo cual es importantísimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora reventar a este tío en tiempo récord. Tengo que ponerle daño aquí. Esto se va a 1 de amenaza. Esto se va a 2 más 1. Son 3 más de amenaza. Esto se va a carta de encuentros. Dios. Dice por ahí, yo quiero saber si hay algún personaje basado en el Gran Tate. Seguro que sí, no supone problema legal porque las palabras no están registradas. Imagino que si... había alguien que había intentado registrar el sol a su nombre, ¿no? Y hubo algo muy curioso en eso porque... Esto es leyenda urbana, no sé si es cierto. Es como que lo registró, entonces luego reclamaba pasta conforme estaba generando energía, hasta que le empezaron a llegar denuncias por cáncer de estar expuesto al sol. Y entonces tuvo que, no sé, tío, de estas leyendas urbanas que dices tú, si eso es real me parto el culo. Y entonces tuvo como que pirarse de toda esa inventiva. Trampita, no es poner un plan secundario en juego, es descartar hasta que salga un plan secundario. Ah, bueno, pues vamos a hacer esto. Te lo barajo y hasta que salga un plan secundario, pero luego lo vamos a intercambiar por un Industrias Oscorp, que es lo que hemos hecho, ¿vale? Era un Industrias Oscorp. A ver si sale un Industrias Oscorp y ya lo tenemos hecho. Ahí lo tienes, ¿vale? Ok, por acelerar un poco el mazo, ¿vale? Cuando se muestre esta carta, coloca 2 contadores de infamia sobre empresa criminal. Se va a 6. Si no puedes hacerlo, quita 2 contadores de locura. Vale, ok. Ya estaría todo. Y ya tenemos la mesa montada. Y vamos a reventar a este tío, sinceramente. No creo que tenga mucho que hacer. Por 3 voy a bajar el Eli. Me voy a robar 2 cartas. 1, 2. Me voy a dar la vuelta. Voy a... no, voy a jugar de un modo u otro. Vamos a buscar otro plan secundario y vamos a reventar a este tío de una manera. Hay que mostrarlo, ¿no? Creo que tiene menos el otro, el soborno. Vamos con el soborno, que entra con 2 de amenaza. Mi pregunta a Empe es saber si ha estado si ha pensado en aquellos que leemos las reglas en diagonal. Cuidado, Cuidado, el tema de reglas hablaremos de eso, sí. Me parece súper complicado armar buenas reglas en un mazo, tío. O sea, en un mazo, perdón, en un juego de cartas. Vale, gente. Robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Recurso doble y otro. Queen Transporte. Por 2. Esto. Porque sí. Y voy a intervenir aquí. O pego. Nah, vamos a intervenir aquí. Si es que nos da igual. Si es que nos da igual, vamos a reventar a este tío. Aunque podía haber pagado ahí. Nah, da igual. Vamos a pagarlo. Vamos a pagarlo así.
Vamos a jugar un Wakandita. Entonces, esta no la podemos hacer, ¿no? ¿O sí? Es de sí. Un daño. Un daño no, perdón. En vez de un daño, esto se va a 5. Quitamos 1 de amenaza. Trasladamos daño que no podemos. Le hacemos 5 de daño. Entonces, quitamos 5, no. Son 5, no, son 4. Se queda a 1. Se queda a 1. Y me voy a reservar a Shuri. Y vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5. En tercer turno tenemos todas las mejoras. Queen Transporte y Eli Transporte, chaval. Entonces aquí se pone un recurso. Y esto que es rutina, hay que poner otros 2. Joder. Vale. Pues nos toca. Nos toca. Yo creo que quiero pegar ya, ¿no? Vamos a jugar de un modo u otro. Vamos a buscar otro plan secundario. Que creo que ya estaría, ya no hay más. Hemos rusheado. Ah, queda otro. Este es de 2. Voy a ir a este. Que este sería de 3. ¡Ah! Cogí la carta que no era. Black Panther va muy bien en agresividad porque cuando juegas Wakanda puedes activar el Jamboree múltiples veces. Y otra carta que no recuerdo el nombre, que puedes usar un arma para hacer más daño. Sí, el problema de agresividad es que es agresividad. Es que no controlas mesa. Por ejemplo, o sea, no controlas mesa y más cosas. Por ejemplo, agresividad es bueno, sí. Porque puedes activarle el Jamboree varias veces. ¿Cuánto tardas en agresividad para montar mesa? Una locura. Una locura. Vale, entonces. Ahora. No tenemos Wakandas, que es lo que me da una pena enorme. Me voy a jugar un multitarea para quitar 2 de amenaza de un plan. Y esto se va. Y después de irse, si lo he pagado con recurso de ciencia, que es universal, sacamos 2 de aquí. Pero yo quería pegarle ya, tío. Pero no podemos. Pues vamos a pegar de 2 para que esto se quede en 2. Me voy a seguir reservando a Shuri. Me voy a descartar multitarea. He robado las 3 cartas. No las he robado, ¿no? 1, 2... No, no las he robado. 2 y 3. No, no las he robado. 1, 2 y 3. Vale. Vale, Wakandita. Perfecto. Perfecto. Vale, entonces no pego con este hombre, porque lo que queremos hacer es jugar el Wakandita. Jugamos Wakanda. Quitamos una amenaza. Hacemos un daño. Se iría 3. Trasladamos daño, no podemos. Si hacemos 4 de daño, entonces esto pasa. Si no hay contadores de infamia, sobre esta carta dale la vuelta a Norman Osborn y Empresa Criminal. Ok. Cuando se muestre esta carta, recibe 4 de daño indirecto para cada jugador. Me los voy a comer yo. 3 y una 4. Interrupción obligada. Cuando el duende va a ejecutar el plan, en vez de eso quitas contadores. El estado de locura entra con 2. Vale, vamos a intentar pegarle bien a este tío. Por 2 Ironheart, robo carta, Nick Fury, vale. Voy a hacer golpe contundente. Por 3, aunque sacrifique a Nick. Vamos a hacer golpe contundente, lo vamos a confundir para que no quite contadores. Y si lo he pagado con recurso de fuerza, que es el caso, le hacemos 3. Vale. Podrías poner a Nick. Bueno, da igual, me compensa. Si he perdido una carta, pues como penalización por no haber jugado todo bien de primeras. Y yo creo que vamos a pegar de 3. Se va a 6 daños.
Y vamos a aprovechar todo el tiempo que podamos para pegarle a este tío bien duro. Y ahora va a hacer doble carta de encuentros. Barajamos. Liderazgo le va bien a todos, tío. Pero ¿sabéis qué pasa si traigo también liderazgo? Primero, que me convencía más esta estrategia, después de sopesarlo bastante. Y luego que también el mazo sería prácticamente lo mismo que os traje el otro día con Ironheart, ¿eh? Ups. Incluido el Medlab. Bueno, el Medlab igual no, porque me interesa que entra salga, pero con Medlab no lo sé, tendría que verlo. Yo nunca jugaba liderazgo hasta que llegó Cíclope. Es que Cíclope es muy bueno, tío. Es muy bueno, es lo más divertido. Por cierto, es que hablando de Cíclope, qué bien me lo pasé el otro día con El Señor de los Anillos. Qué bueno es ese juego, tío. Me parece increíble que me guste más de momento que Arkham. 1, 2, 3, 4 y 5. Y damos turno. 1 de amenaza. Este tío nos va a pegar de 4. Me defiendo con Ironheart. Pega de 4, 5, 6 y 7. Chao. Doble carta de encuentros. La primera. Y digo lo del Señor de los Anillos con Cíclope. Se cura de X siendo X el doble de su etapa. Joder, tío. No empecemos, ¿eh? Digo eso porque me recuerda mucho al Señor de los Anillos. Cómo se juega a Cíclope. Es muy táctico. Es el más táctico de los dos. O sea, de los tres. Y ahora nos ataca. Perfecto. Pues ahora me voy a defender con Shuri. Pega de 4, de 5, de 6. Chao Shuri, muchas gracias por los servicios prestados. Querida nueva Black Panther. Y nos toca... Vamos a jugar despejar la zona. Vamos a robar una carta. De un modo u otro. Creo que ya no quedaban cositas por ahí. Pegamos. 4. Joder, tío. Joder, tío. Qué mala mano. Qué mala mano. Una. Ahora ya no hay planes secundarios, ¿no? O lo sabía. Como me sobran cartas, me la voy a jugar, ¿eh? Había uno aún, ¿no? Ah, no, no lo había. No lo había. No lo había, gente. 1, 2, 3 y 4. Voy a jugar a Dazzler, que me da un poco igual, que no confunda a nadie. Pega de 2, porque yo quiero pegarle mucho a este tío. 6 y daño aquí. Derezamos todo. Y quiero llegar a los Wakanda, que es la carta más fuerte cuando tienes montado mesa. 1, 2, 3, 4 y una 5. Tenemos un Wakanda y podemos robar 3 cartas con Nick. O sea que perfecto. 1 de amenaza. Me voy a defender. Ahora no necesito estar enderezado, porque total vamos a usar un Wakanda. Defendemos de 2. Ataca de 4. De 5. De 6. Coloca un contador sobre infamia. Si no puedes, quitas 1 sobre locura. Vale, pues pega de 6. Defendimos de 2. O sea que nos hace 4. Tenemos represalia. Le hacemos 1 al duende verde. Carta de encuentros con guardia. Joder, tío. Ahora viene ese maldito bicho. Vale, pues vamos a pagar 2, 3. No, 2, 3, 4 y 5. Perdón. 1, 2, 3, 4. Perdón. Para jugar al señor Nick. Vamos a robar 3. 1, 2, 3. Vamos a... No, porque esto pega de 4 ya. Esto pega de 4 ya. Porque ¿cómo podemos optimizar esto? Si le traslado un daño, ya es 1. Aquí le hacemos otro. Serían 2. Y luego le casco los 4 ahí. Vale, pues solo tengo que pegar de 2 con Nick. 2 aquí, 1 y 2.
Y ahora podemos jugar el Wakanda. Que me puedo quitar la pistola para jugar Wakanda. Entonces traslado 1 de daño de aquí. Aquí. Y se va a 3. Que era con esta. Ahora con esta le hago un daño al villano y a cada enemigo que esté enfrentado a ese jugador. Como se elige un jugador, inflige 1 de daño al villano. Como es infligir daño, entiendo que no cuenta para atacar. O sea que se le hace igualmente el daño a este hombre. Se le hace daño aquí y daño aquí. Y este se pira. Ahora quitamos 1 de amenaza. Y ahora le cascamos 4. Son 8, se va a 12. Vale. Siempre se me escurre bastante este tío con el tema de los contadores de locura. O sea que espero poder acabar antes de las 7. ¿Y ahora qué? Y ahora me da igual esta mano. Me la voy a descartar. Así de claro. Imagino que será el mismo nick. No creo que se haya metido más de uno en el deck. No, es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa que cuando descartamos a Nick, barajamos el mazo y al robar, pues nos tocó por encima. 1, 2, 3, 4 y 5. Uno de amenaza. Este bicho nos pega de 4, de 5. Da al villano una carta de aumento adicional. De 5, de 6. Da al villano una carta de aumento adicional. De 6 y un mover ficha. Este se va. Carta de encuentros. Se le vincula esto. Ok. Ok, pues vamos a pagar 2 para descartar esto. Vamos a jugar un Wakanda Forever. Neva. Quitamos una amenaza. Trasladamos un daño. Se va a 15. Se va a 15. Me quito el daño. Le hacemos un daño a todo. Y le hacemos 4 daños. O sea que este tío ya se pira a su casa. Pasamos al último. Y dice, cuando se muestre esta carta, inflige 4 de daño a cada jugador. Me voy a 10. Buah, ya no me acordaba de eso, tú. Pensé que era indirecto también. Vale. Vamos a jugar un Wakandita. Trasladamos 1. Trasladamos 1. Hacemos 1 a todo. Amenaza no hay. Y pegamos de 4. Se vaya a 6. Carambolas. ¿Cómo pega este tío? Ahora me voy a dar la vuelta. Me curo de 4. Porque no va a ser que nos la tengamos que jugar de alguna manera chunga. Robo 2. Voy a jugar a Eros, aunque no haga la habilidad. Y me queda así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Enderezamos. Además ahora puede que nos venga el tema de volver a recuperarnos eventos. Y para adelante. Gambito tendrá que hacer algo cuando llegue a los 2000. ¿Qué os gustaría hacer cuando llegue a los 2000, gente? 1 de amenaza. Esto no se activa. Por lo tanto, como no planifica, no hay que quitar contadores. Carta de encuentros. Y un guardia. Ok, esto lo puedo retirar. Yo creo que le ganamos ya, ¿eh? Yo creo que le ganamos ya. Es muy difícil no ganarle ahora. Aquí está la sabiduría ancestral. Vamos a jugarla. Así que elijo 3 cartas de tu pila de descartes distintas. Y las añadimos al mazo. Una va a ser un Wakanda. Otra va a ser Nick. Y otra va a ser un Vibranium, por ejemplo. La boda con pícara. Un speedrun de 2 horas con tu héroe favorito. Para los 2K.
Desde la caja base hasta donde llegues. Ostras, nunca me había planteado alguna cosa así, Will. Pero no me parece una mala idea, algo así. Vale, está a 22 de vida. Ah, pero está este tío aquí. Qué rabia. Pero no me curo. Me voy a dar la vuelta. Me voy a dar la vuelta. Y... no es mala idea esa, Will. Un speedrun. Vamos a jugar un Wakandita. Quitamos uno. Ah, no, perdón. Porque primero hay que cascarle de 2, ¿no? Como hicimos antes. Le voy a cascar con Dazzler. De 2. Se va por el daño derivado. Y ahora sí, jugamos el Wakanda. Me quito 1 de daño. Me voy a 4. Le traslado 1. Se va a 3. Ahora hacemos 1 a todo. Este se muere. Se le hace el daño aquí. Se quita una amenaza. Y se le hacen 4 daños. No tenemos más Wakanditas. No problem. 2, 3, 4. Robamos. 1. Nick Fury. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a pegar de 2. Y vamos a pegar de 3. 3 y un daño aquí. Estamos a 20 minutos de Long Darcy y de que llegue Mr. Empe. 3, 4, 5 y doy turno. Para los 2K, una charleta con los patrulla. Vale, también es guay eso. Cuando llegues a los 2, te juegas todo Marvel Champions, escenarios y héroes del tirón, maratón. Pero todo junto a la vez. Manejo a todos los héroes a la vez. Podría hacerlo, ¿eh? Invitarlos a una casa rural. Elegir, por ejemplo, 3 personajes y hacerte las campañas. Y si te los matan o pierdes planificación, pasas a otro hasta ver a dónde llegas. Adrián, solo necesito un héroe para pasarme todos los escenarios. 1. ¿Vale? 1. No me ofendas dándome 3 vidas. No me ofendas. Con 1 nos hacemos todo el contenido de Marvel Champions. Y ese es Hulk. Vale, ya me habéis matado. 2, 3, 4, 5. Le damos turno a este hombre, ¿no? 1 de amenaza, pobre hombre, lo estamos humillando. Por favor, que no se quite ese último contador, que así ya lo reventamos. Me voy a defender con este tío. Y pega ¿de cuánto? De 4. De 4, de 5, de 6 y de 7. Chao, Eros. Joder. Me están amando mis aliados, ¿eh? Uy, está aquí. El villano te ataca. Ahora sí que nos tenemos que defender, ¿eh? Defendemos de 2, pega de 4. Y el villano se cura de 2. Vale. Y a nosotros nos hace 2 daños. Ok, vamos a 6. Nos toca 1, 2, 3, 4, 5. Robamos carta. Investigador sagaz. Ahora llegas tarde, investigador. Llegas tarde. Vamos a pagar 2 y 2. Voy a jugar a Nick. Robamos 3. 1, 2. Barajamos. Carta de encuentros. Y despedid al duende verde. Porque le vamos a meter la paliza de su vida. Con Valkyria. Con Valkyria tampoco lo lograría, la verdad. ¿Con quién podrías pasarte todas las campañas? Con Adam. Con Doctor. A ver, yo creo que la campaña o sea, todas las campañas. Quitando Ronan. Porque Ronan es cuestión de suerte. De que te salgan las cartas y que a Ronan no le salgan. Todas las campañas te las puedes hacer con varios héroes sin morir. Una vez que conoces a los escenarios y que conoces las campañas. Todo. Todo el contenido. Es verdad que con... sobre todo Duende Veneno, os diría... si tienes mala suerte, ahí pierdes. No es exactamente la mala suerte que tendrías... o sea, que con Ronan es tener muchísima buena suerte y aún así a lo mejor no ganas. Si tienes mala suerte con Duende Veneno, hagas lo que hagas, puedes perder. Pero los demás escenarios... no hay ninguno que sea... con Gambito sería muy épico. Se puede hacer con Gambito, ¿eh? Todos los escenarios. No, yo estoy hablando en las mejores condiciones. Con su peor aspecto ya no lo sé. ¿Yo qué he hecho aquí? He jugado a este tío. Ya no sé las que me quedaban por robar. Hemos robado una, 2, me queda otra.
Entonces, nada, pues ahora es cuestión de humillarlo. Pagamos una. Me curo de una para ponérselo a él. Le hago uno a todo. Quito uno de amenaza. Y le hacemos 4. Ya está. A 18. 1, 2, 3. Las voy a quitar. Y ahora, para hacerlo aún más bonito. Estabas bajo vigilancia, crack, pero no te diste cuenta. Wakandita, me curo de otro. No. Lo voy a hacer mejor. Le voy a hacer 2 daños. Espera, estábamos en 5, ¿no? Me voy a hacer 2 daños. Se va a 20. Estaba a 18, efectivamente. Porque le hago 2 daños de esto. Quito plan, no hay. 1 a todo. Y ahora me traslado 2. Me quedo solo a 3. Y le cascamos a 23. Pero igual te pensabas que Nick no te iba a pegar, crack. Lo hemos enterrado en contadores de 5. Y ya estaría. Nos han sobrado casi 20 minutos. Entre que hemos hecho la presentación y tal, yo creo que en media hora nos hemos hecho la OPA hostil en experto. Lo cual habla muy bien de este mazo, pero también es verdad que muy mal de este escenario. O sea, este escenario el problema que tiene es el tema de que cuando está la empresa criminal, el tener contadores aquí no pasa nada. No supone nada. O sea que te puedes quedar ahí todo el rato hasta que ya tienes la mesa montada y luego lo revientas. Aún así, no sé cómo le hubiese ido a cualquier otro escenario, porque al segundo turno teníamos ya la mesa montada con todas las mejoras. O sea que... Y al tercero teníamos todas las mejoras, Queen Transporte y Eli Transporte. O sea que muy bien este mazo realmente, ¿eh? Vale. De un tirón me da miedo. Seguro que pierdo en una de ellas. Con Gambito sería muy épico. Eso es buena con Gambito. Me acaba de llegar a casa Angmar despertado. Lo tengo que encargar, tío. Ese escenario no te hace ir al alter ego. Bueno, casi me mata, me quedé a 1 de daño. Por andar haciendo un poco el loquito. Pero bueno, ahí ha estado la cosa. Por cierto, por favor, qué bonitas son con el doble enfundado, que no se rompen las de Black Panther, tío. Es que son de mis favoritas, tío. Son de mis malditas favoritas. Qué cosa más bonita, por favor. Qué cosa más bonita de carta, tío. Qué cosa más bonita. Vale, en principio yo a Empe le voy a plantear una horita, ¿vale? A ver qué nos dice él. Y luego de 8 a 9 a lo mejor nos da tiempo a jugar Ghost Spider, que también os lo prometí, contra Fórmula Mutagénica. Eso en principio. Que nos alargamos con Empe, pues dejamos a Ghost Spider para otro día, ¿vale? Yo a las 9 sí que querría cortar, como hacemos siempre. ¿Por qué? Pues más que nada porque siempre cortamos a las 9, a no ser que a veces nos alargamos como locos. Pero segundo, porque tenéis el clásico, y aquí hay muchísimo aficionado de ambos equipos que lo sé, que os tengo controlados. O sea que sé a dónde vais a ir y no me va a parecer mal que os vayáis a esa hora. ¿Qué fundas les pones por encima a las de Black Panther? Les pongo las KMC. Tienes un especial de fundas en las que hablo de absolutamente todas las fundas del universo, ¿vale? Y además las de Black Panther son especialmente importantes en este caso, las KMC, porque la funda de Black Panther rompe mucho, ¿vale? No sé si es por el tinte o qué, pero se despega muchísimo el color negro. Entonces, al meterle la KMC, esto queda súper protegido y puedes barajar lo que te dé la gana. Además, en el caso de las KMC, ya lo comento en el especial también, les da una rugosidad, ¿vale? La veis ahí, esa rugosidad. Eso es especialmente importante para barajar, y barajas mejor. Yo no me voy a ningún sitio, Gambito, soy fiel. Eso es, Johnny. Bueno, pues entonces queréis para cuando hagamos 2000 un sorteíto. ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis cuál es el problema de que se haya alargado tanto el tema del anuncio de la próxima campaña? Que yo calculaba que para cuando saliera la próxima campaña yo poder tener 2000 suscriptores y celebrar todo, y que el sorteo fuese, y que el regalo fuese campañas para todos, ¿vale? Pero no ha sido así. Entonces, como ando reorganizando mi casa, casi que igual regalo los cajones estos, los sorteamos. Habrá que ver cómo lo manejo.
Sí, tenía por el mazo varios fanmate. Sí, Cuco. Bien visto. Si se te dan bien los acertijos, pueden ser tuyas. Angmar es una expansión del Señor de los Anillos. Sí, correcto. No sé si yo dije lo contrario. Hablas demasiado con el profesor X y te cuenta demasiados secretos. Bueno, pues para los 2000 podemos preparar ese especial gambitero. ¿Vale? Especial gambito. Jugamos con gambito. Pero va a ser... O sea, tiene que ser algo, para que tenga algo de mérito, tiene que ser algo que sea: yo me pongo a jugar aquí como un loco, en directo, y super focus de... O veo el sentido arácnido en el chat, o yo tiro para adelante, ¿eh? Porque en 3 horas que solemos hacer de directo, a veces 4 si llegamos a las 10, pero no suele ser lo habitual, no sé si me daría tiempo a pasar de cráneo rojo. No creo, de hecho. Y además, para ganar con gambito todos los escenarios que quiero ganar, habría que llevar un poco de control en mesa. Entonces, tampoco podrías rushear mucho. Lo que sí que podría hacer a lo mejor es tener los 4 mazos listos, los 4 aspectos. 4 no, liderazgo no lo necesito. Pero al menos justicia se necesita para pasarse todos los escenarios. Y agresividad para a lo mejor alguno rushearlo y que se pire de mi vista. Igual podríamos hacer algo así. Dejadme ir revisando de vez en cuando el móvil por si me habla MP, ¿eh? Voy a ir abriendo ya el Discord porque entrará en breves. Pero... que juegue Pícara. No vas a ver a Pícara jugando a Marvel Champions ni aunque le des 2000 euros, no 2000 suscriptores. Todo escenario en experto, speedrun, full focused en jugar. Focused, perdón. En lugar de 2 horas, sino que sean múltiples directos. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Todos los escenarios full focus. I can do it. Tengo por aquí a MP. Tengo por aquí a MP. Cuando este hombre quiera y me hable, yo entro. Creo que estaba hablando con su equipo hasta ahora, ¿eh? O sea que no sé si va a entrar a las 7 justo en punto o qué. Esto ya yo creo que lo podemos ir apartando. Vamos a ponernos ya en esta cámara, aunque luego lo cambiaré para el Discord, que se nos vea a los dos. Todos nos podemos jugar a la misma partida a la misma hora. A ver, es que tendría que tener... Eso se puede hacer. Tendría que tener... Es que no creo que llegue, vamos a ver. Tirando a rápido, te puedes hacer los escenarios en una media de 40 minutos. Siendo muy rápido, porque algunos te van a durar menos, pero lo normal es una horita. 50 minutos. Y entre que tienes que montarlos y tal, la hora la cumples siempre. Entonces, claro, en 3 horas te da tiempo a hacerte la caja base, pero nada más. O sea, necesitas... ¿Cuántas expansiones hay? Hay Cráneo Rojo, Guardianes, Titán, Arácnidos, Mutantes. Hay 5 campañas. Estos son mínimo 7 directos. Más la caja base, sobre unos 8. 8 directos de 3 horas te puede llevar eso. 3 por 8, 24. 24 horas jugando todos los escenarios de Marvel Champions. Hola Gambito, muy buenas, señor Patatas. Qué bueno poder sumarme a un directo. Soy de Argentina, así que cuesta mucho encontrarte en vivo durante el trabajo. Ostras, lo siento mucho, tío. Lo siento mucho. Si hago un especial 24 horas jugando todos los escenarios de Marvel Champions con Gambitero,
A lo mejor se puede conseguir. Que me pilléis en directo desde LATAM. Los primeros son bastante simples, Will. Pero hay que montar la mesa. Hay que no cagarla, ¿vale? Hablando rápido y mal. Porque... imagínate que te confías y vas full daño contra Calavera. Y te saca un accesorio que es un arma, te comba con una carta de perfidia, que además trae oleada, estamos hablando en experto, y te saca otra carta que te ataca, ya te atacó antes, estás agotado, por lo que sea, no te pudiste enderezar, y te casca lo suficiente como para matarte. Y acabas de fastidiar todo el reto. ¿Sabes? Entonces, no es tan fácil. Sí, 6 horas de diferencia. Lo sé por experiencia porque mi madre nació en Venezuela y viajé un par de veces allá. Y sé que son 6 horas de diferencia, sí. Podría ser un directo por campaña, cerrado a 2 horas y ver hasta dónde llegas en cada campaña. No, 3 las puedo hacer, porque normalmente estamos haciendo de 6 a 9. Mínimo. Vale, ya tenemos a Empe, ¿vale? Ya tenemos a Empe. ¡Avisen! Avisen que tenemos a Empe. Avisen que tenemos a Empe. Voy a coger por aquí ya el tecladito. Amigo. ¿Será esto a lo mejor? Ostras, párate, que igual Empe no me puede ver. A ver, ¿qué pasa aquí? A ver si me puede ver Empe. A ver si me puede ver. Jugando MC y el Señor de los Anillos a la vez. Por 3K, sí, sí. Seguro. Empe, ¿me oyes? Sí, te oigo bien. Pero no se me ve, ¿verdad? No, porque imagino que lo tendrás por OBS, ¿no? A ver, dame un segundo. Qué raro, tío. Vale, esto me deja. Joder, tío, no me deja activar la cámara. Claro, porque entiendo que la tienes que poner por alguno de los dos canales, no te preocupes. A ver, ¿y si...? Ah, pero espérate. Espérate, ya sé lo que vamos a hacer. Da un segundo. Todo se puede hacer. No. Porque tengo esta. Pero a la cámara de las partidas le puedo hacer así un poquillo. Así un poquillo. Ah, bueno, sí, a mí me sirve para verte. Vale, ¿ahora me ves? Sí. Sí, Vale. Y... además coincide voz e imagen. ¿sí? Guay. Sí. Y ahora lo que me molaría hacer, si puedo conseguirlo, es que no me vea tan oscuro. Pero bueno, me ves, ¿no? Vamos a... Sí, sí, no necesito más claridad. Vale. ¿Y esto cómo se hacía para ponernos los dos juntos? Así, vale, guay. Guay. Bueno, ya andamos por aquí con el directo. Y ahora, si pongo así, yo creo que te podrá ver la gente. No, no te pueden ver. ¿Por qué no te pueden ver? Si lo tengo todo listo. Ah, ahora. Ahora estamos con Empe en directo. Vale, pues señoras y señores, aquí tenemos a Empe. Yo espero que cero problemas, que estéis escuchando bien, que veáis bien. Aunque a mí se me va un poco más oscuro porque no tenía editada esta cámara. Claro, no me daba cuenta de esos detalles del directo. Empe, tío, 1000 millones de gracias por estar aquí. Y enhorabuena porque lo que pinta eso no tiene nombre.
Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y gracias por tus palabras. No sé si ha llegado al chat ya esa parte del equipo que me comentabas. O sea que Y bienvenidos también. me dijeron que estarían en el chat. Vale, pues bienvenidos a la gente, que no sé si quieres presentarlos o hablar un poco del equipo. Sí, hombre, yo creo que es lo primero y lo más importante. Que mira, por aquí tenemos a Morris y a Little, que Ah, son las otras pues, dos personas que forman parte del equipo. pues, Y para pues mí es lo más bienvenidos. importante, la verdad, porque ahora mismo soy yo un poco la cara visible, pero el trabajazo y las horas de curro que llevan estas dos otras personas encima es para hacérselo mirar. O sea, está siendo un trabajo de equipo muy, muy grande, de muchas horas de trabajo. Y siempre le hemos dicho al principio con un trabajo a cero, o sea, a coste cero. Pues Ya. somos los tres, los que estamos ahí a pico y para cada día. Y nada, ha salido un poco más improvisado, venir a charlar contigo, pero bueno, que en próximas ediciones yo lo que quiero es que ellos también participen de todo lo Sí, que pueden porque aportar sobre el juego. eso es culpa mía porque he insistido decir, Empe, vente, joder, conéctate, la gente quiere verte, que es de tu vida, Empe, que te has encerrado a diseñar el Ya, sí, sí, juego. eso. O sea, ahí también hay una parte nuestra como comunidad, lo que estamos sufriendo que ya no te vemos tanto por YouTube, tío. Ahí Sí, nosotros también estamos sufriendo lo nuestro, tío. eso es cierto, eso tengo que pedir perdón, No, perdón, nada, joder, porque sí, ahora que va. no me da la vida para más, o sea, Ya, no me da la ya vida para supongo. grabar vídeos. También es cierto que después de 3 años de grabando y subiendo Marvel Champions, llega un momento en que pues todo agota, así que el mismo ritmo, como lo empecé a subir cuando salió, no es lo mismo llevar pues un tiempo que llevar 3 años sin parar subiendo vídeos. Entonces llega un momento en el que si dices, "Bueno, voy, además ha coincidido con este, ¿no? Con el proyecto. Pero Mm. bueno, algún vídeo subiré más que ya que estamos en el canal de Marvel Champions, tengo un vídeo ya grabado y pendiente de publicar ¡Ojo! De Gambito. Yo no digo nada Ahí, más. ahí, ahí, ahí. Eso es, eso es. Bueno, y Lord Darcy, ¿qué te parece si vamos a la página que habéis estrenado ayer, ¿no? La Ujú. presentabais. Vamos viendo un poco todo el contenido que habéis decidido de momento publicar y nos vas contando un poco. También supongo que a medida de ir viendo cosas podemos, no sé, sacar preguntas y sacar cosillas por ahí adelante. Entonces, yo por aquí juraría que tengo ya el Long Dark Sea, ahí lo tenemos. Y bueno, yo creo que más o menos nos vais viendo a los dos. Entonces, que lo tengo por aquí. El diseño está gustando muchísimo de las ilustraciones, de cómo es la ambientación y todo eso. Ujú. Bueno, ya vemos ahí, ¿no? Ese ambiente, esa especie de puerto, porque va a ser muy marítimo, ¿no? Long Dark Sea. Va a ser de ciencia ficción, de ciencia ficción. Entonces es un puerto, digamos, marítimo barra aéreo. Y en el tema del diseño, aquí sí que tengo que decir, porque creo que es bastante importante, sobre todo por cómo se están, bueno, como de distintas, nosotros no somos una empresa, evidentemente, somos un grupo de 3 amigos, y lo que decíamos al principio, ¿no? A coste cero, pero sí que depende de cómo se hace uso del tema de las IAs para generar arte, pues crea un poco de más o menos polémica. Ya. Entonces nosotros como equipo siempre hemos considerado que la transparencia es lo básico. Entonces me comentabas de tema de diseño, todo el diseño de todas las cartas, de toda la web, de todo lo que llevamos encima ha sido parte del equipo. O sea, ha sido todo trabajado por el equipo, en especial de Little, que es quien se encarga más de esta parte de diseño. Y el tema únicamente de las ilustraciones, solo las ilustraciones, sí que han sido generadas por inteligencia artificial. Pero lo que siempre hemos dicho desde un principio es que para nosotros el tema de las ilustraciones es casi lo menos importante, o sea, es lo menos importante. Porque un poco el objetivo es que si el proyecto sale financiado, si se hace la campaña, se pueda tener la opción entonces con recursos económicos de poder hacer un, un arte personalizado con ese mismo estilo que buscamos, ¿no? Que por eso lo estamos utilizando para mostrar un poco qué es a dónde queremos llegar, pero de forma más, eso, contratada, personalizada.
Sí, a ver, yo entiendo las controversias que hay y el tema de que, bueno, pues siempre es bueno apoyar a los artistas y demás, pero en este caso ya me parecéis héroes por el simple hecho de 3 personas para diseñar un juego. O sea, eso nos lo vas a tener que explicar, cómo os organizáis, porque hay 1.000 millones de cosas que pueden salir mal. O sea, 1.000 millones de cosas, reglas de testeo, de, pues eso, las ilustraciones, página web, el proyecto, cómo se financia todo eso. O sea, hay 1.000 movidas. ¿Cómo arranca esto? ¿Cómo de repente llega Empe con 2 personas y dice, hey, hacemos esto? ¿Cómo lo ves Pues, posible esto con 2 personas más? sí, es curioso y además hacen bastante más tiempo de lo que parece. Es decir, el proyecto nace hará aproximadamente 2 años y pico, que se dice pronto. Y en ese momento yo estaba haciendo el doctorado y lo que me pasaba es que muchas noches mi cerebro era como que no paraba de funcionar, me costaba dormirme por las noches y necesitaba hacer algo como para desconectar de todo ese proceso. Y entonces le dije, bueno, pues voy a aprovechar ese proceso mental que no para de funcionar en mi cerebro para hacer algo más creativo. Y entonces empezó a salir, pues eso, la intención de, ya que estaba en ese momento, hace, pues eso, 2 años, metido de lleno en Marvel Champions, en juegos de cartas, dije, pues voy a intentar hacer, ¿no?, mi propio juego de cartas. Y entonces pasó un trayecto que fue eso, de año aproximadamente, en el que fui elaborando mecánicas y mecánicas y mecánicas, hasta que llegó un punto que dije, vale, esto no lo puedo abordar solo, es imposible, lo que tú al principio decías, ¿no? Que con 3 personas ya es muy complicado, una sola se hacía imposible. Y entonces contacté con una pareja de amigos que yo sabía que si quería hacer algo, tenía que ser con esas 2 personas, porque conocía cómo trabajaban, conocía lo que podían aportar y justamente a partir de ahí nos distribuimos un poco como los 3 grandes pilares del juego. Las mecánicas, de las que seguía encargándome y puliendo, la parte de diseño, la parte de estética y la otra, la parte de narrativa. Entonces distribuimos un poco las 3 patas, ¿no? Los 3 pilares básicos del juego entre los tres. ¿Quién hacía quién? Por también Sí, yo me reconocerlos encargaba, por trabajo. claro, sí, sí, por supuesto, además solo faltaría. Yo me encargaba más y me sigo encargado de la parte de mecánicas. Little es la persona que se encarga más del diseño y Morrilin es la que se encarga más de la narrativa. Aún así estamos en constante comunicación, o sea, siempre es un trabajo en equipo, siempre, Claro, en todo porque momento. me imagino, no sé, ahora nos confirmarás, que por ejemplo de una mecánica puede salir una narrativa, puede salir una narración y viceversa. De, Correcto. de una narración te puede salir una idea para una mecánica, ¿no? Entonces eso es como casi algo fluido que no son compartimentos estancos, supongo. Totalmente, totalmente. No lo hicimos en ningún momento con la idea de que fueran compartimentos estancos, pero sí como la idea de, más que nada por absorción mental, no por otra cosa, de que cada una de las personas tuviera pues su centro de trabajo, ¿no? Digamos, el epicentro de cada uno de esos pilares y que luego cuando va conectando, ¿no? Cuando esas ondas van confluyendo, como decías, pues cosas que chocan, entonces, bueno, que se tocan, fluirlo y hablarlo. Sí, 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 totalmente. ¿Y cómo es Empe como líder de un proyecto así? ¿Eres de los que escucha y deja decir, oye, no, esa es tu parcela, te doy total libertad? ¿O llega un momento que tú dices, no, esto no lo quiero así, esto, por mucho que lo veas muy claro, que va hacia otro lado, no, tal, no sé cómo fue ese punto? La verdad es que no me considero el líder del proyecto, ni mucho menos. Es decir, aunque naciera de una idea primeriza, el grupo que hemos formado no, o al menos yo no lo siento así, en que haya un liderazgo. Es siempre consensuado entre las 3 personas y lo que sí que intentamos es que al haber, digamos, como atribuido más capacidades en cada uno de los 3 pilares, que quien lleva más por la mano ese pilar, por ejemplo, en el diseño o en la narrativa, tenga lógicamente un poco más de peso, pero básicamente por el trabajo previo que ha realizado. Es decir, no es lo mismo lo que puede aportar una persona que ha trabajado 8 10 horas en la elaboración de un texto narrativo cuando lo comparte con el resto del equipo
que lo que tú puedas aportar, ¿no? De forma coordinada. Le puedes decir, pues mira, me gusta más esto, me gusta más lo otro, pero realmente quien ha llevado el peso es quien sabe por dónde hay que tirar. Entonces, es una cuestión de confianza, de trabajo en equipo, y tenemos muy claro eso, que si hay que tomar una decisión en alguno de los campos en los que hemos trabajado, lógicamente tiene más peso la persona que más ha trabajado en ello, pero por una cuestión de lógica. Y yo, por ejemplo, en trabajos que hago a veces en conjunto, con un grupo de personas, sobre todo cuando son bastantes personas, me gusta como hacer como frecuencias, que le llamo yo, frecuencias de trabajo, de decir, tomar como referencias pues, porque veo por el chat de en qué juegos os habéis basado, o en qué influencias, ambientes, no sé, diferentes cosas, o incluso de proyectos. A lo mejor te has basado en un proyecto de Kickstarter para basar tu proyecto como tal, ¿no? Entonces es como, me gusta decir, mira, esta estética, estas tres cosas, ¿vale? Este Blade Runner, me lo estoy inventando, ¿eh? Este, decían por el chat antes, me recuerda a la película de la búsqueda del tesoro de Disney. No sé, mecánicas a lo Magic, no sé, ¿vale? Entonces, no sé si tienes ahí referencias que fueron saliendo durante el proyecto cuando hablabais, o cómo fue esa parte. Sí, sí, totalmente. Siempre hemos hablado con el equipo que actualmente en cualquier ámbito todo está inventado. O sea, es imposible crear algo que sea nuevo. Sí que es cierto que puedes, como decías, ¿no? Juntar distintas frecuencias para crear algo que en su conjunto sea diferente a lo que ya existe, pero siempre es con una base de algo que ya existe. Es imposible sacar ex novo algo que no exista en este mundo. Entonces aquí sí que me gustaría, en este caso, claro, yo te puedo aportar esas referencias o esas frecuencias en cuanto a mecánicas, ¿no? En cuanto a juego de cartas, pero sí que sería interesante escuchar, ¿no? A los otros también miembros del equipo en cuanto, por ejemplo, porque además es que lo tienen muy claro y han hecho un trabajo bestial de referencia, de buscar. Puedo dar alguna pincelada, pero por ejemplo, Little ha estado trabajando mucho con el aspecto estético. Además, estamos hablando de una persona que toda su formación es como director de fotografía. Quiero decir que el bagaje que tiene detrás es totalmente increíble en cuanto a tema de referencias visuales, etcétera, etcétera. Y Morris igual, o sea, en cuanto a textos narrativos, también ha estado detrás de un montón de referencias. Bueno, ya hablaremos más en profundidad, ¿no? Pero sí que toca temáticas de ciencia ficción, temáticas de, por ejemplo, de piratas. Entonces hay muchas referencias también a conceptos tradicionales de los piratas que se han incorporado a un aspecto más actual o bueno, más de actual, más futurístico, ¿no? De ciencia ficción. Y ya te digo, yo puedo hablar un poco de las referencias en cuanto a mecánicas que han sido a casi absolutamente todos los deck buildings que existen. O sea, y no solo deck building, sino juego de cartas. Tengo la casa ahora mismo que ya es que, y eso que solo subo Marvel Champions, pero tengo la estantería llena y llena y llena de juegos en las que, bueno, vas mirando, vas tomando referencias, pero no hay algo. Una de las cosas que más me ha gustado es que la gente que ha podido ver algo del juego, todos han coincidido, todas las personas han coincidido en decirme que no es algo parecido a lo que hayan visto antes. Es decir, sí que usa elementos que ya existen, porque lo que comentábamos al principio, no hay nada que ya no esté inventado, pero no hay ningún juego que al haberlo probado, al haberlo jugado, al haberlo visto, me hayan dicho, pues me recuerda a esto, me recuerda a este juego. Yo quiero decirle a Morrilin y a Little que sean libres de expresar lo que sea por el chat, e incluso si luego quieren, o en cualquier momento, si queréis sumaros a Discord o lo que sea, estáis completamente invitados. Aunque como dijo Empe, haremos un programa especial con todos, con los tres, hablando de esto ahí bien guapo, todo bien organizado, pero de verdad, sentiros con libertad de expresar lo que queráis con respecto al proceso creativo, que a mí siempre es una de las cosas que más me flipa. El saber cómo se ha llegado a un resultado es algo que de lo que siempre se aprende y a mí me flipa aprender. Entonces me encanta que vengáis por aquí y que hablemos de esto. Entonces, hay algo que sí, que hablabas ahora de la estética y que me llama la atención, y es que hay como desde un inicio mucha mezcla, ¿no? Porque a lo mejor como es, entre comillas, no sé si le podemos llamar una caja base o una caja de inicio de esto. Eh, Al principio puedes pensar, bueno, pues como solo es una caja de inicio, pues a lo mejor solo va a ser algo
no sé si espacial, porque dijiste aéreo. Va a haber espacio, va a haber galaxia, entiendo que sí, ¿no? Sí, la temática principal es ciencia ficción. Ok, entonces, pero no es algo limitado de galaxia, ciencia ficción a piratas, porque luego ves también a veces como un ambiente de samuráis. Ves como diferentes culturas. Incluso en cartas, si ahora voy a ir bajando porque hay algo que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, esta ilustración que vemos aquí es como muy Alien, como Alien 1. Hay una nave ahí que no sabes muy bien, exploradores, y de repente te vienes aquí como al antiguo Egipto. Entonces es una mezcla de culturas que... ¿Qué significa esto? Porque toda estética deriva de una ética, ¿no? Hay una filosofía ahí detrás de todo Claro. esto. ¿Qué es todo esto? Cuéntanos. Uf, es pregunta complicada, ¿eh? La idea, yo creo que es la idea más. Yo creo que incluso esta, ya te digo, ya haremos en profundidad que me he comprometido contigo, ¿no? A hacer más adelante, charlando tranquilamente también con los otros dos miembros del equipo, que creo que en este aspecto es quien más podrían aportar, sinceramente. Creo que la idea general en la que se sustenta es el hecho de crear un universo a medida. Y cuando tú creas un universo nuevo, creas muchos elementos distintos, diferentes, sabiendo que es del espacio, sabiendo que pueden existir numerosos planetas, numerosas civilizaciones. Creo que aquí es donde se ve la riqueza de lo que estamos intentando crear en cuanto a lore y en cuanto a lo que hay detrás. Es decir, diferentes culturas, diferentes planetas, diferentes la tripulación es muy heterogénea. ¿Por qué? Porque vienen de distintos lugares de este universo que estamos creando, que además son lugares heterogéneos de por sí. No, no es. Creo que eso pasa muchas veces, bueno, incluso aquí en la actualidad lo vemos, ¿no? Que en el propio mundo en el que vivimos, pues hay diferentes países en los que, bueno, la cultura, la etnia puede ser hasta muy diferente, incluso viviendo en un mismo planeta. Claro, eso extrapolarlo a diferentes planetas en un mundo, en un universo nuevo creado, hace que puedan llegar a ser pues elementos muy distintos, ¿no? Por eso ver, pues en algunas ocasiones el tema de que sea más tecnológico o más de ciencia ficción, más de Alien, porque a lo mejor esos planetas se han desarrollado más o se han desarrollado menos. Y el tema de, por ejemplo, de las incursiones, una de las ideas, de las primeras ideas que tuvimos es que la gente pudiera reconocer en los escenarios, siendo la ciencia ficción el elemento principal, que le recordara a películas míticas de ciencia ficción. Es decir, que jugando en cada una de las incursiones, en cada uno de los escenarios, pudiera tener elementos que le recordara a películas muy conocidas de ciencia ficción y tener pues esos guiños, ¿no? A ese lore que, bueno, que también coincide que en este caso los tres somos muy cinéfilos, ¿no? Y hay pues toques y elementos de, por ejemplo, ¿no? Lo habías comentado de Blade Runner en el primer escenario, ¿no? El primer escenario es más Shangri-La, que te puede recordar más, que no hay nada, extraído literalmente, pero simplemente la ambientación a Dune, a Stargate, es decir, películas que juegan más con esos elementos de arena, por así decirlo. Justo ahora estaba pensando en Stargate y te oigo hablar, tío, y digo, joder, qué listos son. Qué listos son. Qué listos han sido. Porque digo, joder, claro, si planteas un universo, algo tan enorme, infinito como un universo, no tienes una limitación narrativa. Si algún día te apetece hacer un escenario o incluso una campaña o lo que sea ambientada en la antigua Grecia, siempre puede haber un planeta que tenga reminiscencia a eso, por ejemplo, ¿no? O sea, al final acabas haciendo un universo infinito, que solo el único límite es vuestra imaginación, ¿no? Y luego el tema de meter referencias, claro, es que al tener esa libertad de poder ir a donde tú quieras, como planetas, digamos, o lo que sea, te da esa libertad para vamos a viajar a esta película, entre comillas, ¿no? Vamos a jugar a ser, no sé, a estar en Stargate, ¿no? Entre comillas, que es una película que me encantó, o un poco Indiana Jones, o lo que sea, no sé. Luego, ahora hablando un poco de las incursiones, aunque, bueno, nos estamos saltando a lo mejor alguna parte, no sé dónde lo leí, hay como diferentes fases de juego, y en eso ya habláis en la web, ¿no? O sea, diferentes como, primero hay una incursión o una preparación de recursos, Sí, exploración. es decir, No sé si esto lo disculpa puedes si, explicar un poquito más. sí, disculpa si hay mucho sonido de fondo, pero es que vivo justo al lado del Camp Nou
y sabes lo que... y Sí. sabes... No, pues Entonces, no estaba escuchando nada, ¿eh? No sé si la no, gente lo está no se escuchando. escucha de fondo nada. Vale, No, 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 perfecto, no. porque la que se está liando Ya aquí están los es culés, ¿no? bastante... Por ahí. Sí, sí, es bastante tremenda. Además es que vivo en la calle de al lado. Vale, sí, el tema de, digamos, que cada... va por escenarios, ¿de Vale, acuerdo? ¿dónde está esto de las...? Porque a lo mejor lo podía dejar de fondo mientras nos lo Sí, explicabas. aquí yo creo que en Explora el Universo, A ver. un poco más arriba, ¿A qué? en la parte, sí, exacto, en la parte Ahí. primera, que era en tema de Explora el Universo, Sí. aquí hace un poco de estructura de cómo es el juego, ¿no? De primero, lógicamente, de cuál es la mecánica principal y luego cuál es la estructura básica de un escenario, que los escenarios son también llamados como sinónimo de incursiones, ¿no? Aunque luego, que es aquí donde entramos, en cada uno de esos escenarios, digamos que está dividido en 3 actos. En cada uno de los actos, en el primero y el segundo, tienes una fase de incursión y una fase de suministros. Es decir, que en la primera fase de incursión del primer acto exploras el escenario, en este caso el primero es Shangri-La, avanzas en el escenario y cuando consigues avanzar y pasar ese primer acto, esa primera ronda de incursión, tienes una fase de abastecimiento, que lo que hace es prepararte para el segundo acto. El segundo acto de nuevo empieza con una ronda de incursión en la que también te enfrentas pues, a todas las amenazas que te puedan pasar y al final de esa segunda ronda de incursión, que es del segundo acto, llega la última, que es la segunda ronda de suministros, para enfrentarte al némesis final o al enemigo final. O sea que una cuestión que tengo es... Hombre, Oscar, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Ahorra la pasta para enviársela a Empe para esa financiación, ¿eh? Eh, una duda que tengo. Cuando tú ¿Sí? haces la incursión y vas un poco conociendo dónde te estás metiendo, ¿es algo dinámico de se revela un enemigo y eso ya supone un ataque, por ejemplo? ¿O es algo que hay turno de jugador, hay turno del escenario y eso un poco a lo Marvel Champions, que se va turnando eso? No sé si quieres Exacto. hablar de eso. Sí, 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 sí. Sí. Yo creo que son cosas así como muy generales que de las que podemos hablar y no metiéndome demasiado específicamente, pero así como concepto creo que es interesante hablarlo. En este caso sí que va por turnos. Hay turno de jugador, como bien dices, y turno de escenario, que es pues donde se activan los enemigos, donde se activan las amenazas, etcétera, etcétera. Como ya los que me conocéis sabéis que soy una persona muy estratégica y además vengo también mucho de Magic, en este caso hay turno fase de jugador, fase de enemigo y vuelta a la fase del jugador o turno de jugador antes de acabar el turno. Y además tú tienes la opción de cuándo quieres actuar, si antes o después o en ambas fases de antes o después de la activación del enemigo, por así decirlo. Ah, genial. O sea que, Tienes total libertad. claro, tal y como está el rollo, es... Sí, eso es muy Magic, ¿no? El tema de tienes como tu primer turno principal, entre comillas. Puede haber Exacto, esa fase de combate o algo así, que es lo que pasa en Magic. O sea, sería como un poco el turno del escenario. Y luego, exacto, dependiendo de cómo se ha resuelto eso, tú puedes hacer aún tus cositas, ¿no? exacto. Madre mía, cómo me está gustando esto, ¿eh? Ay, Dios, cómo me está gustando esto. Vale, de las incursiones, no sé si quieres comentar algo más. Por ejemplo, aquí próximamente, no sé si aquí quieres revelar algo o pasamos directamente a los tipos de cartas, personajes jugables. Sí, pasamos Vale, directamente. vale, Eso es no vamos a como, revelar más cosas digamos entonces. que eso es una pista de lo que mínima, de lo que puede ir el segundo escenario. Ok. Es decir, ahora el primer escenario está completo y estamos trabajando en el segundo escenario. Vale, en Shangri-La, que entiendo que es el primero, por ejemplo, Ujú, cuando tú dices que es el primer escenario, es las 3 etapas, ¿no? O sea, primera incursión, primer acto, segundo acto correcto. y tercer Es acto. un Es primer todo escenario que Shangri-La. está dividido en tres actos. Vale, ok. No sé qué está liando Oscar por el chat, pero ya la está liando seguro.
Entonces, hablemos de esto. Hablemos de esta maravilla, estos personajes jugables. Hablemos de Imperatore. ¿Qué podemos contar de los personajes jugables? ¿O qué podemos contar? No sé si te quieres centrar más en uno, en todos en general. Vale, no. Bueno, lo primero que hay que comentar es que, evidentemente, después de haber hecho la presentación del equipo, que hay que saber que los tres somos personajes jugables dentro del juego. O sea, no solo estoy ¡Ojo! yo, evidentemente, Emperadores, sino que está Ah, Morrilin claro, claro. y que Ahora está me cuadran. Y Little Exacto, y que Wall. está Little Wall. Y luego Efectivamente. el cuarto componente sí que es ya un personaje creado de lore y que, bueno, que no tiene, digamos, una referencia directa o no está inspirado en nadie real. Bueno, yo quiero decir una cosa, Morrilín, yo no sé si lo sabes esto, pero Shakespeare escribía sus personajes pensando en sus actores. Entonces me parece genial el hecho de que construyáis toda la narrativa y toda la dramática a raíz de vosotros mismos como personajes. O sea, eso me encanta. Y cuéntanos un poco de estos personajes entonces. Sí, bueno, aquí, como decías muy bien, es un trabajo grandioso de Morrilin, porque la idea es que estos personajes forman parte de una misma tripulación. Entonces tienen historias interconectadas, se relacionan entre ellos, aunque sí que hemos querido que cada uno de esos personajes tenga un origen distinto, por lo que hemos comentado al principio, ¿no? El tema de darle riqueza al universo que estamos creando y que cada personaje tenga un origen distinto que también le dé pues una personalidad distinta, ¿no? En función de las vivencias que ha tenido. Yo el tema de biografía, origen histórico, sí que se lo dejo totalmente a Morris, lo que quiera añadir en el chat y sobre todo pues esa charla posterior en el que yo creo que podrá explicar mucho más. Entonces lo que hemos querido poner en la web es, que es más de lo que yo te puedo hablar, ¿no? Es de describir las mecánicas únicas o diferentes que va a tener cada personaje. Porque a pesar de ser un deck building, cada personaje va a tener un mazo propio y único con diferentes habilidades y maneras distintas de jugar en la partida. Vale, y claro, deck building, para que no lo sepa, ¿vale? Porque aquí vamos a abrir el abanico a que pueda entrar gente que no sepa siquiera lo que es el deck building. Es básicamente que tú tienes un mazo y vas construyendo, bueno, vas consiguiendo más cartas para mejorar ese mazo, ¿no? Así hablando muy, muy básico, ¿eh? Que Sí, yo sí. tampoco soy un experto en deck building. Y mi pregunta es, ¿esas cartas que vayas sumando o, bueno, algunas cartas dentro de esos mazos se van a compartir o en ningún momento ningún personaje puede llevar una carta que puede llevar otro? Son todo justo independientes. Se van a compartir. Vale, o Es sea, ya... decir, Es un el... poco, perdón, como Marvel No, Champions, no. que hay unas únicas, entre comillas. Correcto. Sí, 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 correcto. Es decir, cada personaje tiene un mazo básico. Ese mazo básico es único de ese personaje y además diferente, sabiendo que al ser un deck building tienen que ser mazos que estén equilibrados o a un mismo nivel. Sobre todo que hace jugar a ese personaje de una forma totalmente distinta. Algo en lo que hemos querido centrarlos mucho. En este caso, pues al ser mecánica he estado más involucrado o menos involucrado, pero ya os digo que siempre ha sido una cosa en equipo. Es que sientas que cuando tú juegas con un personaje juegas distinto que si jugaras con otro. Es decir, no es lo mismo y no vas a interactuar igual con el escenario si estás jugando con un francotirador, que es el caso de Little Wall, que si estás jugando con Emperadores, si estás jugando con Tomoe, que es más samurai, de cuerpo a cuerpo. La forma de jugar el escenario y la forma de encarar el escenario y las amenazas que aparecen en él va a ser totalmente distinta. Y el tema de la mejora es lo que sale un poco más abajo, ¿no? Pero ya si quieres lo comentamos, que es el concepto de los códices. Es decir, estos caminos de especialización, que cada camino de especialización está guiado por un nombre que te indica un poco la línea que puede seguir ese mazo de mejora. Por ejemplo, creo que aquí están publicados el de astucia y el del haiku y un tercero más que ahora no sé exactamente cuál es porque estuvimos cambiando, no sé si es el de aflicción.
o el de sanación. Bueno, digamos que esto, exacto, los códices. Y estas cartas, que son cartas de mejora, que es, digamos, el núcleo del juego, las cartas de deck building que hacen mejorar tu mazo, no solo las puedes comprar con cualquier personaje, sino que además Ajá. son combinables entre sí. El hecho de que, por ejemplo, tú adquieras como primera mejora una carta del camino o del códice de la sanación, no significa o no te obliga a que las siguientes cartas que compres deban de ser de ese mismo códice. Sí que es cierto que lógicamente tienen sinergias que entre ellas pues pueden llegar a ser más potentes, pero aún así son combinables todas las sinergias. Vale. Perdón porque a lo mejor para mí está siendo como demasiado rápido, ¿eh? Algunas Ya, cosas. ya, 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 por eso yo voy Me estaba contestando, perdiendo ahora pero de... Espera, ¿qué es equipamiento? ¿Qué, o sea, qué códice tal, no sé qué? Dame un segundo porque... normal, es que hay, o sea, hay mucho, mucho detrás y sin tener el esquema general es complicado, ¿eh? Lo veo complicado de seguir, o sea, no, es normal, Gabito, No, hay no, mucha me info. propongo entenderlo hoy. Entonces, una cosa, ¿qué tienen... Estos personajes tienen como una doble cara. ¿Esto qué supone? Antes de Vale, pasar a las mejoras que le puedas añadir o esos aspectos, entre comillas, del camino de la sanación o el camino de... no sé cuál fue el otro que nombraste. Antes de eso, vale. ¿esto qué supone? Cada personaje Sí. tiene una carta reversible. Em, Aquí no sé hasta qué punto quiero llegar a entrar o no, Ah, vale, pero, vale. Igual es pero que estaba digamos, saltando intencionadamente al otro. vale, 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 vale. Digamos que cuando un personaje hace uso de alguna habilidad especial, se da la vuelta. Y al darse la vuelta, se le activan unas habilidades especiales que está conectado con toda una serie de lore del juego. Vale. Y no sé si nos podrías hablar un poquillo más acerca de las mecánicas que vemos ahí encima de la carta, de explorar, atacar, bloquear. No sé Vale, si vida, sí, mano, tal. No sé si de eso nos puedes explicar un poquito. sí, yo creo que son cosas muy básicas del juego y que yo creo que también pueden ayudar bastante a entender pues lo que se puede llegar a hacer. Em, digamos que hay dos stats principales que pertenecen a cada personaje, que es la vida y el tamaño de mano. Son stats que pueden llegar a ser variables en función de la identidad que tengas en cada momento. O sea que también hay que tener cuidado con eso. Es algo que simplemente se ve si le das o no le das la vuelta a la carta. Claro, sí, sí, lo estamos viendo aquí ahora. No estoy diciendo nada que no esté ahí. Y luego, el tema de también lo que se ve ahí, que no estoy descubriendo nada, son que aquí, si quieres, sí que te puedo hablar un poco de la mecánica y el proceso de creación que me decías al principio, ¿no? Que te interesaba. La mayoría de deck buildings, por no decir el 100% directamente, de Ajá. deck buildings, se basan en el uso de dos valores, que es el valor de compra y el valor de ataque. ¿Mm? Tú en un deck building solo haces dos cosas, o compras o atacas, ¿no? Entonces hay momentos en el que tú tienes la mayoría en ese mercado en el que tú vas adquiriendo nuevas cartas y luego esas cartas te van dando valor de daño que te permiten pues avanzar en la partida, ¿no? Sí. Ejemplo, Star Realms, Ion Sen, cualquiera. O sea, cualquiera, ya te digo, es que es el 99,9% de los deck buildings solo usan dos valores dentro del juego. Entonces, la idea de este deck building es que usa tres valores. Tres valores dentro del juego y además ninguno de ellos es directamente de compra, sino que tienes valor de ataque, valor de bloqueo y valor de exploración. Entonces, con esos tres valores es como avanzas dentro del escenario. Atacando, bloqueando ataques y explorando dentro del escenario. Vale. ¿Y para utilizarlos tienes algún límite de acciones, por ejemplo? Algo por el estilo. No sé si ahí te quieres meter. Eh, Te puedo contestar que no, no hay límite, pero te voy a contestar de forma general. Creo que te voy a contestar, pero sin entrar de forma muy específica aún. Vale. Es decir, en el juego tienes libertad absoluta para jugar como quieras. No tienes ningún tipo de limitación a la hora de un número de acciones determinadas que puedas hacer por turno. Pero de la propia gestión de las cartas
no puedes hacer unas acciones ilimitadas. Ya, Porque claro. necesitas gestionar tu mano para priorizar un tipo de acciones u otras. Pero digamos que no existe limitación directa, sino limitación indirecta a la hora de gestionar y optimizar los recursos que tengas. Sí que entiendo, sin embargo, y si no, corrígeme, que, por ejemplo, si bloqueo no exploro, o si exploro no ataco, o de primeras, no sé si a lo mejor alguna carta te puede permitir hacer varias cosas a la vez, que igual supongo que Sí, puede haber. correcto. Pero Es entiendo que decir, si haces una, te agotas el personaje, ¿no? Entre comillas, ¿o no? eh, Vale, te estoy presionando mucho, perdón. no, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Digamos que la que usas como identidad, sí. Las que Vale, usas de tu mano, no. vale, ok. Y ya yo aquí tengo, bueno, porque es algo que yo como jugador siempre quiero saber de primeras, no sé si ahí se puede ¿Vale? saber. Es el tema de saber, por ejemplo, unos valores para hacernos una idea de cuando vemos estos números aquí, por ejemplo, vemos que el Emperatore tiene explorar 1, bloquear 3, atacar 0, vida 23, mano 4. Eh, Al verlo, lo que no sabemos es, por ejemplo, vida 23 es mucho, es poco, es poquísimo porque hace mucho daño, entonces por eso tiene 3 de bloqueo para protegerse bien. Explorar 1 es poquísimo, vas a tener que jugar a tener que sumarle más valor de exploración si quieres avanzar. Mano 4 es muy corta, no sé ahí si hay unos valores estándar Vale. para guiarnos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que aún estamos en fase de prototipo. Eso es lo primero. Es decir, que aún, aunque el juego esté muy avanzado y haya hecho, o sea, y haya detrás un trabajo increíble, aún tenemos que entrar en la fase de testeo y de pulido, en el que esos valores pueden cambiar. No van a cambiar drásticamente, porque el juego ya en sí mismo funciona, pero sí que es cierto que algunos valores a base de testeo, pues se van a pulir. Entonces, sí que te puedo dar un ejemplo para que puedas tener una idea. El valor de exploración va de 2 a 10. Es decir, que tienes ahí un margen en el que, lógicamente, en algunas ocasiones mínimo será 2, máximo será 10. Por lo que depende de cómo te gestiones, podrás explorar más o menos. Para hacerte una idea, no sé si he contestado así más Vale, entonces aproximadamente. este Empe que está en 1 está fastidiadísimo en exploración, ¿o cómo va Sí, esto? Vale, sí, ok. está fastidiadísimo en exploración. Vale. Perdón que no se me pase una pregunta que hizo Cristina Quintano, muchas gracias por tu pregunta, que dice, me gustaría que se hablara del modo cooperativo, competitivo, solitario... No, Vale, competitivo creo que no va a haber, ¿no? Al menos de no, primeras. competitivo no. A ver, el juego está construido en una base de True Solo, que era algo que yo tenía como obsesión. Es decir, yo no iba a hacer un juego en el que hubiera parches para el modo solitario. Y parches me refiero a los que ya sabemos que existen en todos los juegos. En el de lleva a dos personajes al mismo tiempo, a dos manos, porque si no el juego no escala bien, etcétera, etcétera. Entonces el juego está construido a partir del modo solitario y funciona perfectamente incluso a 4 jugadores. Sí, de 1 a 4, ¿no? Es lo que habéis publicado en la web. Exacto, exacto. Sí que es cierto que evidentemente no puede existir la perfección en ese sentido. Entonces, aquí le pasa algo parecido a lo que le puede llegar a pasar a Marvel Champions, que no es lo mismo jugar en solitario que jugar en cooperativo. Los tiempos pueden diferir en función del número de personas que estén jugando la partida. El juego plantea esta pregunta, joder, se me acaba de ocurrir y digo, ostras, esto es importante. El juego, cuando lo saquéis, plantea que el número de cartas que haya valga para 4 jugadores. O Sí. como ha sucedido en otros tiempos, igual tienes que coger 2 cajas, por ejemplo, para que No, poder no, jugar no. 4. No. Eso es una práctica que no me parece incluso poco ética. Es decir, con el juego base van a poder jugar el número de jugadores que indica la caja. Y evidentemente en ningún caso se necesita comprar otra caja base, no tiene ningún sentido. O sea, todas las cartas que están en la caja, o sea, no digo que no tenga
ningún sentido tu pregunta, ¿eh? Porque ya No, sabemos no, no, las no, prácticas que hay. te entendí Me refiero a perfectamente. que no tiene ningún sentido en la manera en la que estamos haciendo las cosas. Es decir, que no faltarán cartas, estará el número máximo de copias que puede haber de cada carta y podrás jugar con 4 personas a la caja base sin necesidad de, obviamente, comprar otra caja. Vale. Y una duda más con respecto al cooperativo. Si yo llevo algún, por ejemplo, y ya podemos pasar a este tipo de cosas, alguna mascota, ¿eso implica que otro jugador que esté jugando conmigo no puede llevarla porque son el mismo personaje? ¿O ahí eso da igual? ¿Todos Sí, pueden no, no, llevar lo no, que les dé la gana? no, 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 sí, claro, o sea, las mascotas, y ya eso también viene filosofía un poco animal del equipo, sobre todo yo, no tanto yo, pero sí mucho más del equipo, que es que las mascotas son casi como personas, es decir, si tú llevas una mascota y llevas un personaje, lógicamente no lo va a poder llevar otro porque lo estás llevando tú. O sea, digamos que la mascota es un companion, alguien que te acompaña a ti y se vincula a ti durante esa incursión. Vale. ¿Y las mascotas, por ejemplo, es algo que eliges antes de empezar la partida? Sí, Es sí, ¿no? sí. Y no es algo que puedas cambiar a lo largo de una incursión, por ejemplo. No, O no te sea, diré por qué, pero no. eliges tu equipo y con ese hasta el final. Eliges a los componentes que van a formar parte de tu equipo, que es personaje y mascota, que además hay libertad si al principio del juego uno no se quiere pues aturullar con tanta información, puedes incluso jugar solo con el personaje sin necesidad de jugar con la mascota. Es Ok. decir, no es algo obligatorio, es algo que se recomienda porque te da más opciones, pero no es algo obligatorio. ¿Y habéis planteado para esta caja base algún tipo de recomendación, entre comillas, de mazos prediseñados para los Sí, personajes? Y oye, mira, si vas a llevar este personaje, te conviene esta mascota y demás. sí. O sea, aquí hay... Bueno, esto te va a gustar, yo creo. Me está gustando todo Digamos, lo que cuentas, o sea que... Jolín, qué bien. Aquí hay algo muy, muy interesante que siempre lo que has comentado antes cuando has definido el deck building, ¿no? Que es que se caracteriza el deck building porque tienes el mazo base, ese mazo no cambia, ¿no? Y a partir del desarrollo de la partida tú lo vas mejorando. En cambio, ¿no? En la otra balanza, cuando hablamos de los LCGs, es justo al revés. Tú te creas el mazo al principio de la partida, ese mazo no va a cambiar y es el mazo que tú vas a utilizar durante toda la partida, ¿no? En este caso, durante todo el escenario. Sí. Aquí hay de los dos. Es decir, en tu mazo inicial, tu mazo básico, vas a tener que seleccionar una carta, un número de cartas determinado dentro del pool de ese mazo inicial. Y además, ese mazo se va a mejorar durante la partida. Entonces, no solo se recomiendan qué cartas seleccionar en ese mazo inicial, sino además también, como has comentado, qué personajes y mascotas combinan mejor entre ellas, aunque hay libertad absoluta para combinarlas de la forma que quieras, que era algo que también queríamos desde el principio. Es decir, aquí hay hasta 16 combinaciones posibles de inicio, 4x4, 4 personajes, 4 mascotas que pueden intercambiarse, o sea, pueden combinarse como tú quieras. Y la experiencia de juego combinándolas de forma distinta va a ser totalmente diferente que si utilizas un personaje y otra mascota distinta. Y hablabas antes del camino de... Ya no me acuerdo, de la sanación a lo mejor. ¿Sí? Entonces, tenemos un personaje, bueno, 4 personajes, para 4 mascotas, que ya multiplica por 16. ¿Hay algún tipo de caminos o colores o aspectos? Sí, 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 no son sé los si... códices. Los Son los códices. códices. Es decir, cada códice, que son las cartas que aparecen aquí, que en la web hay ejemplo de 3 códices o caminos distintos, lo que podríamos conocer en Marvel Champion como aspectos distintos, se basa en algo determinado. Por ejemplo, la aflicción, como su propio nombre indica, se basa más en infligir, ¿no? Afligir de alguna manera al enemigo de formas determinadas. El camino de la sanación, que aquí no está, que aquí está el de astucia, si no No sé si, recuerdo mal. si nos puedes relacionar por colores cuál es cada uno, al menos de los que salen ahí, por saber. Vale, aquí es una cosa importante. Es decir,
Los códices, los caminos, no son colores distintos. Aquí lo que se distingue siempre es el tipo de acción. Es decir, atacar es rojo, bloquear es azul y explorar es verde. Ajá, vale, Por lo vale, que vale, cada vale. códice tiene los 3 tipos de acciones. No se diferencian los códices por colores. Vale. Por eso lo que decía al principio, de que cuando tú haces el deck building son combinables entre sí. Hay libertad absoluta para combinar los caminos o códices que escojas. Yo qué sé, compro primero una carta de aflicción y luego me gusta otra carta de astucia. Aunque sigan entre ellas una sinergia que más o menos se puede ver que es determinada o sigue una línea, todos los códices entre sí son combinables. O sea que eso también, de nuevo, te da la posibilidad de multiplicar todas las sinergias que puedes conseguir a lo largo de la partida. Me está explotando la cabeza ahora mismo, porque ya estaba pensando, vale, pero ¿y entonces es posible? Bueno, lo normal, si quieres hacer algo que a lo mejor vaya un poco a todo, pues irte cogiendo de todos los colores, porque supongo que en algún momento tendrás que bloquear, en otros atacar, en otros explorar, pero incluso podrías hacerte una rama de, no, voy todo exploración. O, Sí, podría llegar a ser. Habría que ver hasta qué punto. O sea, el juego está pensado para que tú necesites los 3 tipos de acciones. vale. Es bastante complicado que tú puedas. Pero bueno, se puede probar lo que decimos. Si consigues equilibrar de alguna manera al personaje para a lo mejor utilizar la mayoría de tu mazo que sea de exploración y en cambio de otras maneras, ya sea con tu mascota, con el equipamiento puedas compensar con los otros 2 tipos de acciones, podría llegar a darse el caso, sí. Vale. ¿Y Que cuántas eso, hay? perdona, Gambito, que Dime. eso es lo que hay que testear mucho para que no haya bucles Ya, ya, o ya. cosas de las cuales se puedan abusar. Que imagino que ese proceso. Bueno, luego hablamos de eso, si te parece, ¿vale? Porque si no me Sin va a petar problema. la cabeza ahora que estoy como que necesito info de esto. De hay aflicción, astucia. El rojo no veo que. ¿Cómo se llama? Haiku se llama. Haiku. Haiku, sí. Y que hay un cuarto. Hay un cuarto, sí. Que no, de momento no revelamos. Bueno, lo he dicho, creo. El Ah, de vale. sanación, que es el que no Claro, está. sí, el de sanación. Vale. ¿Y ese Lo, qué lo color siento es? por lo siento por los compis. Ah, no. Curioso. No, no, No no, hay no color, hay. no hay color, no hay color. Exacto, Vale, vale, exacto, vale, no hay vale. color. Me estaba ahí. Lo siento. Algunos venimos de Magic también y a veces nos Ya, cuesta ya, ya, lo salirnos sé. mentalmente del tema colores, tío. Y preguntaban por aquí también sobre las armas, si se pueden mejorar, que cómo va esto, el equipamiento. No sé si quieres hablar primero de las armas y artefactos o del equipamiento. Bueno, es un poco todo lo mismo, que además me gustó muchísimo y sobre todo por el trabajazo que ha hecho en este caso Little Wall, ¿no? Que es quien se encarga más de la parte del diseño, porque publicaste un tweet en el que decías que en mesa se iba a ver espectacular y yo pienso exactamente lo mismo. O sea, el hecho, evidentemente porque es el juego en el que estoy trabajando, ¿no? Pero no es una parte de la que me encargue yo tanto y me parece igual de espectacular. Te están El hecho de invitando a que te que... marques un Tom Holland, ¿eh? Tu propio equipo. Que Ah, sí, spoilees lo que haga vale. falta. Entonces el hecho de que se pueda conectar físicamente las cartas en cada uno de los atributos, que lógicamente lo que te equipes va a mejorar esos atributos. Pensad que aquí es un poco prototípico aún, ¿eh? Por ejemplo, ese Blunder Blues no tendría 0, evidentemente, sino Claro, que te las stats que mejoraría... estamos viendo ahora es algo que Ex- puede cambiar el día de mañana. exacto, exacto. Sí, sí, estamos en Incluso de los fase... personajes también. Correcto, correcto. Es lo que te Vale. decía de la fase de testeo, la fase de modificación de número, y aquí incluso directamente ni se ha puesto. Es decir, el 0S, como te comenta de Blunder Blues, es porque, o sea, no nos da la vida para, además de sacar todos los diseños y hacerlo de forma, digamos, definitiva. Entonces era simplemente un ejemplo. Lo que más nos interesaba enseñar aquí es que las cartas de equipamiento, que lógicamente representan el tamaño que luego van a tener físicamente, es que se pueden conectar Pues eso físicamente. queda precioso, Perdonad que os lo Es diga. espectacular. Yo no sé de quién fue la idea, pero esto es que iba a hablar mal, pero quiero que quiero que siga siendo para todos los públicos este canal. Pero vamos, esto ha sido una ideaca tremenda, tío. Me Es encanta, espectacular, me es encanta. espectacular. Y eso, pues, la pregunta era si mejorabas tus atributos, sí, con el equipamiento, los artefactos y las armas,
puedes llegar a mejorar, ¿no? Esos atributos básicos que a lo mejor, evidentemente, depende del personaje, pues hay personajes que son más fuertes en algo y menos fuertes en algo, ¿no? Entonces, si lo quieres compensar o al revés, si quieres abusar aún más, ¿no? Mejorando algún atributo que ya sea elevado, para entendernos. Vale, me preguntan por aquí antes de que se me olvide, dice Oscar, si cada localización está encima de la mesa y puedes ir a una dependiendo de cómo te interese, o yo entiendo que solo estás en una localización, ¿no? Activada por Eh, turno, digamos, o no sé cómo. no. Ah, no, puedes ir a diferentes localizaciones. Sí. Vale. ¿Hay diferentes finales de las incursiones? ¿O Em, simplemente es un ganas-pierdes? Hay diferentes caminos que puedes seguir, pero sí que es cierto que el final es el de enfrentarte al Némesis final. Ok. Y puedes ganar o puedes perder. Y puedes. Bueno, ya es que no sé si decir. Bueno, y digamos que puedes conseguir desbloquear cosas. Ya Vale. está. Qué difícil es hablar así. Vale, y... ¿Qué te iba a preguntar también? Ah, este equipamiento, la pistola, la armadura que vemos por aquí, ¿todo esto se consigue de la misma forma que a lo mejor cogiéndote las cartas de los códices? ¿O va por otro lado la mecánica? Esto sí que no puedo, Vale, porque ok. creo que es algo bastante espectacular que nadie se imagina y, y que es cómo se hace esa parte, que es lo que preguntas, ¿no? Cómo se hace esa parte de la ronda de suministros o la ronda de abastecimiento. Pero digamos que sí, que se adquiere de una forma parecida. Es decir, con lo que tú has ido ganando a través de la incursión, adquieres tanto cartas de códice como mejoras para la mascota, como equipamiento para tu personaje. Vale. En este, porque de esto no hemos hablado, a lo mejor aquí tampoco te quieres meter, pero Ujú. en esta ambientación entiendo que tú vas a esa incursión en una especie de nave o algo por el estilo. Que no son ni las mascotas, ni las armas, ni las armaduras, ni los códices. ¿Esa nave se puede mejorar? ¿Implica algo? ¿O solo es narrativo? ¿No existe como tal dentro de lo que es la partida? Mm. Vale, sí que existe como tal, sí que tiene un impacto relativo en la partida, pero no la puedes mejorar. Vale, ok, Hasta aquí vale. puedo. Vale, vale. No, no decimos más, gente, no No, decimos no, no, más. no. Y luego Pero una... digamos que sí que se nota que tú estás utilizando esa nave. O sea, tiene un reflejo en la partida. Vale, ok. Vale, vale. Importante, a mí me flipan, ¿eh? Cuando mecánica y ambientación se juntan hasta ese punto de que te sientes de verdad lo que tú decías antes, ¿no? Que estás con ese personaje, en esa nave, con esa mascota. O sea, Empe, sácalo ya, tío. ¿A qué estamos esperando? Maldita sea. Y una cosilla que veo aquí ahora las mascotas sin vida, esto es también porque no os ha dado tiempo a todo o no puedes perder la mascota. No puedes perder la mascota. Vale, Es algo que ya hablamos también, el concepto ese, ¿no? De ser, um, bueno, animal friendly o pet friendly, de que no, las mascotas no pueden caer derrotadas. Evidentemente, si caes tú derrotado, no puedes hacer nada con la mascota cae contigo, ¿no? Pero era justamente por eso, por el hecho de no, bueno, hay personas que son más aprensivas y bueno, estamos como, que no tiene por qué, pero estamos más acostumbrados al hecho de pegarnos, ¿no? En un escenario pim pam, pero no me toques la mascota, ¿no? No quiero perder a mi monito. Pues por Ostras, eso, por eso decía la pregunta. claro, Yo, por eso, a mí por me eso, por partes el eso. corazón si perdemos Por a uno de eso. estos bichos con esas caras tan monas. Digo, Dios, Exacto, no exacto. quiero Esa, perderlos. esa, esa era la idea, que no Y se ahora que pudieran veo a tu perder. perro por detrás, ¿ha habido ambientación también Sí. de mascotas para las mascotas del juego? Eh, Así como os hicisteis mm, vosotros como personajes, entre comillas, ¿ha habido alguna inspiración por ahí? No sé si Marilyn quiere comentar algo de eso. Morrilyn, Mira, perdón. pues lo podría comentar. Dejamos que lo comente ya en Vale. el Ok, chat. me preguntan por aquí, por el chat también, si hay tokens, dados, cosas de ese estilo. Tokens y dados.
tokens y dados, que también vendrían en caja base, o eso ya nos lo buscamos los Sí, jugadores. sí, todo. O sea, yo lo tenemos clarísimo desde el principio, que una cosa es sacar expansiones que puedan dar más riqueza al juego, que creo que yo eso es completamente bueno, ¿no? Para seguir dándole vida al juego, que no trocear el juego. O sea, vamos a sacar todo lo necesario para que se pueda jugar al juego de forma tranquila, sin necesidad de comprar cosas duplicadas. Otra cosa es eso, pues las expansiones que puedan salir o mejoras que se puedan poner además, ¿no? Que te aporten una nueva experiencia o deluxificación, que es que aún ni lo he mirado, ¿eh? Pero a lo mejor deluxificación que se pueda desbloquear en la campaña y que la gente lo pueda adquirir, pero por el mero gusto, no por el hecho de necesitarlo. Dice Morrilín en el chat que sí que hay inspiración de las mascotas, o sea que ya nos contaréis más sobre eso cuando vengáis. Te dicen que vais a dejar a Fantasy Flight Games por los suelos y Juncal, bienvenido, tío. Juncal anda por el chat también. Juegazo, dice Juncal. Un Y abrazo para la Juncal. última vez que habíamos hablado, que te habías pasado por aquí y esto estaba muy verde, tampoco podías hablar mucho ni tal. Bueno, igual no estaba tan verde, pero tampoco podías hablar tanto como hoy. Sí. Eh, Comentabas que tenías muy claro que tu objetivo era la caja base y no te planteabas en ese momento nada más allá, o si te planteabas algo sería como algo muy remoto y tal, pero ahora hablas como un poco más de expansiones que, bueno, a lo mejor. No sé si ahora es que lo ves más posible, no sé si es que ahora te apetece más también a ti, ahora que estás viendo esto que está casi ahí. Pues sí, yo creo que ha sido buena tu sensación y tu apreciación. Yo creo que ahora, cuanto más estás dentro, cuanto más estás trabajando en ello, ves las posibilidades que puede llegar a tener el juego. Sí que seguimos siendo prudentes, es decir, todo viene en función de la acogida que pueda tener el juego. Pero sí que es cierto que ahora que empezamos a estar un poco más metido, también sobre todo pensando de cara a la campaña que pueda salir, más que nada para ofrecer posibilidades a la gente. Es decir, que la gente que confíe en el proyecto, que le guste, que tenga ganas de tener más cosas, pueda tener esa opción. Más enfocado a eso que no enfocado digamos, la idea que tengamos de prever el éxito que pueda tener. Simplemente porque ahora ya estamos también, pues eso, valorando pues cómo va a salir la campaña, las posibilidades que se pueden ofrecer, ¿no? Los típicos pledge. Entonces, evidentemente, hay que ofrecer variedad a la gente. Y estamos pensando en eso, sobre todo. Y hablando ya un poco más de lo que va a ser el proyecto como tal, a mí me molaría que nos pudieras explicar hasta donde pudieras el tema de si nos confirmas que va a ser por Kickstarter o por dónde va a ser, o Es incluso... que Dime. Sí, no, perdona, es que aún no lo tengo, o sea, no lo tenemos, perdón, no lo tenemos claro. Pero sí que va a ser un proceso a lo mejor de pedir el apoyo, ¿no? Sí, es decir, básicamente tenemos dos posibilidades, que es o firmar con una editorial o sacar el lanzamiento por crowdfunding. Entonces, aún estamos en proceso de valorarlo conjuntamente. De momento, lo que en el equipo parece tener más peso y la intención por la que nos vamos moviendo hasta fecha de hoy es sacarlo por crowdfunding, ya sea Kickstarter o GameFound, depende de un poco las prestaciones o los beneficios que te pueda dar. Pero ¿Tenéis, esa es la línea. ¿Tenéis miedo de que si entrara, o bueno, si al final aceptarais entrar con una distribuidora o algo de esto, perder autoría? Que os quisieran manejar el proyecto como tal, el bebé. Exacto. Bueno, todo es una balanza y todo tiene pros y todo tiene contras. Entonces, si por ejemplo firmas con una editorial, es evidente que todo el tema de riesgos, todo el tema de producción, está súper tranquilo y está asegurado, porque no lo llevas tú, lo lleva una editorial. Pero por contra, pues pierdes, digamos, en dos ámbitos, ¿no? En el beneficio que puedas obtener, que sobre todo está pensado para luego invertir en hacer más proyectos, y sobre todo también, que es el más importante, en el control que tú puedas tener sobre el juego. Evidentemente, si tú firmas con una editorial, también firmas bajo las
condiciones de esa editorial. Ya. Entonces hay cosas que evidentemente te pueden decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. O Y sea, que Empe no solo es jugador de control, sino que además también es creador de control. Le gusta control. Y lo entiendo, lo hombre, entiendo. sí, claro, porque también te da la libertad, Claro. más por el hecho de controlar, por el hecho de tener la libertad de poder hacer lo que quieras. Que te puede salir mal, te puede salir bien en algunas cosas, mal en otras, pero sí que naces con esa libertad de lo que decíamos al principio de que has dicho que era muy bien visto, ¿no? El hecho de crear un universo en el que tú puedes crear planetas, puedes crear las historias que quieras, Hmm. pues es un poco lo mismo sobre el juego, ¿no? Crear las mecánicas que te apetezcan, los personajes que te apetezcan, que no tengas que seguir una línea determinada, sino que puedas, lo que te inventes, los que se te ocurra, pues puedas hacerlo. Claro, me imagino que eso también es muy importante incluso para la salud del juego, ¿no? Porque si te apetece, pues lo que hablábamos antes, la antigua Grecia, y te quieres meter en una inspiración así para una próxima campaña, y de repente te están diciendo, no, no tires por ahí porque ahora lo que está de moda es el Cyberpunk y me tienes que sacar una expansión de Cyberpunk, es como que Exacto. ya lo estás viendo como un trabajo más que como un placer y una pasión, ¿no? Totalmente. Además, ese ejemplo es perfecto. Ese ejemplo es perfecto, Gambito, de poder hacer no lo que esté de moda, sino lo que a ti te apetezca. No lo que venda, sino lo que tú quieres vender. Ya. Y vemos aquí un poco también hablando del proyecto más en general, el más 12. No sé si nos quieres hablar un poco de la dificultad del juego, cómo lo ves, si ese más 12 lo ves incluso apretado para alguien de 12, si no. Y que además creo que también es una pregunta que habían hecho el chat, ¿no? Si era un juego que era óptimo, posible para personas que se iniciaran en los juegos de mesa. La idea que siempre hemos tenido con la creación de este juego de mesa es que sea fácil de jugar, difícil de dominar. Es decir, es muy fácil de jugar. El juego en 2 minutos la mecánica principal de cómo se juega la tienes. No se necesita más. Es muy fácil de jugar, pero hay un árbol inmenso de decisiones que tienes que tomar y de evidentemente cómo quieres enfrentarte al escenario. O sea, yo lo definiría un poco, salvando las distancias, obviamente, pero un poco es como, que además siempre lo he compartido con el equipo, un poco la línea del ajedrez. Es decir, tú aprendes muy fácil cómo se juega, tú mueves la pieza aquí, mueves la pieza aquí, pero luego a ver por qué mueves esa pieza aquí, o por qué haces esa acción, o por qué haces esa otra acción. Hay un árbol muy amplio de posibilidades a la hora de jugar. Y eso evidentemente determina. Entonces, perdón, claro, el tema de la dificultad creo que es fácil de jugar, difícil de ganar, dominar. Vale, perdón, porque estaban aquí algunas preguntas ahora que dicen por aquí. Es que esas preguntas no sé si siempre nos las va a contestar, ¿eh? Y he Bueno, visto tú que si dispara. estás maldecido tienes más mano. ¿Eso es que es malo tener cartas en mano? Vale, de eso sí que puedo hablar porque es algo que se ve, ¿no? Cuando tú volteas las identidades. Digamos, la idea de que cuando tú volteas la identidad depende de si estás maldito o si estás bendecido o estás maldito, que eso ya es una cosa de lore que Morris nos lo explicará perfectamente a su debido tiempo. Ganas, porque ha visto Oscar, creo que era Oscar, ¿verdad? Sí, era Que lo ha Oscar. preguntado. Ganas en mano, pero pierdes en otra cosa. Yo le diría que se fije también en ambos stats. Y dicen duración aproximada de la partida. Nosotros aquí vemos que son 90 minutos. Entiendo que estos 90 minutos, por lo que explicaste, está orientado a solo. Yo creo realmente que el tiempo de juego no varía demasiado en función del número de jugadores. No, ni de Porque 1 a 4. yo creo que varía más en función de la P que pueda tener la gente y en función de cómo se quieran coordinar, que no en función de la misma partida. Es decir, porque el turno es exactamente lo mismo, al haber sido creado a partir de un modo solitario de True Solo, el turno es exactamente lo mismo que si juega una persona que si juegan dos. La diferencia es que detrás de esa persona, en lugar de volver a ir tú mismo al siguiente turno, va a ir la otra persona. Ok. ¿Vale? Entonces, digamos, el tiempo de partida es el mismo. Lo que pasa que sí que es que, lógicamente, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido con el Marvel Champions.
En Marvel Champions, ¿por qué dura más una partida cooperativa que una partida en solitario? Además de lo que te puedas llegar a coordinar, porque las vidas varían. El villano tiene el doble de vida. Sí. Lógicamente, si le pones el doble de vida al villano, dura el doble la partida, no tiene más. Aquí no. O sea, aquí es exactamente lo mismo. Da igual que juegue 1 o 4 jugadores. Detrás de cada turno va a ir, o si juegas solitario tú mismo, si juega otro jugador, otro jugador. Pero, claro, pero hay el doble de vida, por ejemplo, en Marvel Champions, pero también puedes aplicar el doble de daño. ¿No tenéis miedo Mm. de que a lo mejor se acabe demasiado pronto la partida? Si son 4. Y ahora contestando al tema de los 90 minutos, yo te diría que los 90 minutos están enfocados a un acto del juego. Ajá. O sea, un escenario tiene 3 actos. Yo diría que de 1 hora a hora y media es pasarte el primer acto. Por eso ¡Wow! es ese concepto de modo campaña que O tiene cada uno sea, de los escenarios. No es un deck building al uso. irnos a Shangri-La. El primer acto de Shangri-La son 90 minutos. Yo calculo que sí. Sí. Y perdón porque a lo mejor lo dijiste y no me doy cuenta. ¿Cuántas incursiones tendríamos en la caja base? En principio, ahora, tal y como está planteado, son 2 incursiones. 2, ok. La que está anunciada y la que próximamente vendrá. Vale. Y 90 minutos por acto, o sea, un montón de duración, ¿no? Dice Morelín, vais a tener juego para rato. O sea que, y entonces tú puedes hacer, ya pensando en cómo organizarte tú en tu día a día como jugador de Long Dark Sea, que, joder, esto no te da vértigo como jugador, que ya, Sí, 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 como bueno, creador, que ya la me gente diga, parece, sí, sí. jugador de Me Long parece Dark Sea, súper tío, me interesante. quiero ver ahí ya. Eh, Ojalá, ojalá. ¿Cómo planteas él? Vale, hoy me he levantado, tengo el domingo por la mañana libre, me voy a jugar el primer acto. ¿Qué haces luego? ¿Recoges y es fácil de montar luego el segundo cuando te apetezca? Porque son 90 minutos, o sea que 1 horita y media es bastante tiempo de juego. Sí. O tienes que dejar la mesa tal cual, porque, ojo, que si te mueve algo ya igual te pierdes para el segundo acto. Tiene una opción súper fácil de guardado. Vale. Y da igual que dejes el escenario entre comillas a medias, ¿no? La incursión a medias. Puedes Sí, hacerte el primero, recoges y ya te harás el sí, segundo. sí. Vale. O sea, en Es ese más, sentido... ¿Perdona? no, 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 perdona, está pensado para eso. O sea, está Vale. pensado para que te puedas hacer el acto 1 y otro día jugar el acto 2 tranquilamente, sabiendo simplemente organizando las cartas que hayas podido adquirir. Cambia la preparación del acto 2, o sea que la puedes hacer separadamente. ¿Necesitas mucha mesa? Te preguntan por el chat. Mm, es Siendo que poca Marvel Champions, siendo mucho Arkham Horror, con muchos escenarios y muchos lugares y... siendo mucho Arkham Horror. Sí, Yo creo ¿no? que se acerca más a Arkham Horror. Vale. Ok. Si me pones como mucho Arkham Horror, sí. ¿Por qué? ¿Te parece poco Arkham Horror? Me parece medio. 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 Bueno, claro, también depende del escenario, ¿no? Si Sí, te sí, ponen claro, ahí bueno. un escenario con un montón de localizaciones. Claro, me refería, por ejemplo, a lo mejor si nos centráramos en caja base, el primer escenario de Arkham Horror es nada, Exacto. pero el segundo ya tiene como 9 localizaciones puestas en mesa o algo así, ya son más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, creo que son 9, ¿no? Entonces eso Yo ya te iría, abarca más en mesa. yo iría más que más por esa línea del segundo escenario. Te preguntan si va a salir para Latinoamérica. No lo sé, no lo sé. No tengo, sinceramente no tengo ni idea. No tengo ni idea de cuáles son las posibilidades. Normalmente, por lo que vemos, o sea, siendo igual, ¿no? A lo que hasta ahora se está haciendo, los Kickstarters o los GameFound suelen salir para Europa y Estados Unidos y poco más. O sea, no suelen abarcar Latinoamérica. Imagino que porque todo lo que hay detrás de gestión no es asumible. No lo sé, o sea, no lo puedo ni decir que sí ni decir que no, o sea, no diría un no rotundo, pero tampoco diría Obviamente un... vuestra intención sería que llegara a cualquier parte Sí, del mundo. claro, no, Otra no, cosa es que, obviamente. claro, que sea Ojalá, viable, que se pudiera hacer. exacto, y más aún compartiendo lengua, porque lo que seguro que va a salir, que creo que antes también se había preguntado,
es en español y en inglés seguro. En Español, español e inglés, inglés seguro. seguro. Si Y hubiese un tercer obviamente, idioma, ¿te estás planteando ya alguno o no lo pensaste? creo que sería en función de, lo haríamos en función de objetivos. Es decir, si se llega a una cierta cantidad, porque evidentemente podemos asumir lo que decíamos al principio, no es un trabajo a coste cero de 3 personas, que sí que se puede llegar a contratar, ¿no? Pero a día de hoy es a coste cero. Entonces podemos asumir español e inglés. Entonces las demás traducciones a otros países europeos serían en función de alcanzar objetivos. Te preguntan si se va a poder liberar para poder jugarlo en TTS. Hombre, no creo, pero no sé. Sí, 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 ¿Sí? sí. Se va a Sí, sí, liberar sí, para poder sí. jugar en TTS. Sí, sí. La Antes del idea, lanzamiento. sí. La ¡Wow! idea, sí. Notición. La idea, sí, bueno, yo voy diciendo luego, Te mis van a compis cortar. me Te van a van a cortar los matar, Kinder. me van a matar, pero bueno, yo estoy aquí muy tranquilo. O sea, la idea es, o antes o de forma simultánea la campaña, es algo que también he hablado con ellos, quiero decir que no son cosas que esté tomando la decisión por mi cuenta, lo hemos hablado mucho, lo que no sé es hasta qué punto puedo decirlo, pero la idea es que o sea simultáneamente o previamente a la campaña se pueda jugar un extracto en TTS. Es decir, eh, muy genial, vale, vale. Que se pueda jugar digamos, el prototipo, la idea de que queremos que tenga el prototipo es que lógicamente sea una parte del primer escenario, sobre todo para que la gente luego lo pueda disfrutar cuando lo compre, ¿no? Entonces simplemente para poder aprender las mecánicas, para poder jugar, y la idea es que lógicamente también se pueda hacer por TTS, sí, sí. Y vais a, por ejemplo, si se abriera esa parte de TTS y demás, y fuese antes del lanzamiento, a lo mejor vais a recoger, porque claro, sois solo 3 personas, me imagino que para testear esto es una locura. Entonces, ¿habrá algún modo de a lo mejor ponerse en contacto con vosotros si alguien detectara una errata o algún problema de mecánicas o algo? O sea, ¿lo Sí. habéis contemplado en ese sentido o no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es más, lo hemos establecido en diferentes fases. Es decir, ahora, en cuanto podamos tener ya porque aún estamos trabajando en ello, ¿no? Cuando podamos tener el primer prototipo, el TTS listo, queremos contar con una fase de testeo con pues personas que sean de confianza, evidentemente, ¿no? Que se puedan conocer para hacer testeo a full, testeo a sacar fallos, etcétera, etcétera. Y luego, por eso digo que tampoco que nadie lo vea como algo exclusivo o algo de exclusividad, sino simplemente es una manera de trabajar que a nosotros nos facilita las cosas, ¿no? Primero contar con gente que le pueda dedicar mucho tiempo a testear de forma privada y a sacar todos los fallos que puedan haber. Y luego, lógicamente, cuando se abra al público en general, al revés, nosotros estaremos encantadísimos de recibir todo el feedback de cualquier cosa que se pueda encontrar y que pueda ser algún fallo o algún error que lo sabrá. O sea, es que es... Yo lo que siempre decimos cuando jugamos una partida de Marvel Champions, siempre hay fallos, siempre hay errores. O Ya. sea, somos humanos y es que siempre va a haber errores. Al revés, cuanto más personas lo puedan ver, genial. Se te están ofreciendo para el testeo por aquí. Contaré con gente para el testeo. ¿Quieres dar algún nombre? ¿Alguien que tengas confirmado? Bueno, es que tampoco quiero eso, tampoco quiero que parezca algo como exclusivo o algo, ¿sabes? Simplemente pues con la gente que conozco de más tiempo y que tengo más confianza, haremos los testeos, pero lo que quiero que quede claro es que luego estará abierto a todo el mundo. De ahí que no quiero que parezca algo exclusivo, sino simplemente como una manera de organizarse. Necesito primero concentrar con un número determinado de personas con el que pueda tener un feedback constante esos primeros testeos y luego ya pues que todo el mundo pueda darme el feedback. ¿Qué ha sido ahora? Porque me imagino que un proceso de testeo de un juego de cartas que sale de primeras tiene que ser durísimo. ¿Qué es lo más complicado a lo que os estáis enfrentando los tres? No sé si alguno de ellos también quiere comentar algo en el chat o si a lo mejor como estáis de diferentes en diferentes departamentos, por decirlo de algún modo, alguien ha tenido algo que se le ha atragantado más. Si Little y Morris quieren aportar en el chat, yo encantadísimo de que tú lo puedas leer y puedan contestar. En mi caso, en el caso de las mecánicas concretas del juego,
claro, es el hecho de haberle dedicado año y medio a matemáticamente poder introducir un deck building con 3 variables. Porque no hay ninguna referencia en el mundo del deck building. Es lo que comentamos al principio. Siempre son 2 variables. Y si te fijas, siempre es con la misma intención. Comprar y pegar. Comprar y pegar. Entonces, la mayoría utilizan incluso los mismos porcentajes de cartas para que tú en tu mano inicial no tengas manos muertas. Normalmente suelen ser, si es a 10 cartas, 6-4. Si es a más cartas, pues 7-5, para que tú puedas en tu mano inicial tener un número suficiente de monedas para entendernos, para comprar algo, ¿no? También suelen poner el parche este de la carta que siempre está visible, por ejemplo, yo que sé, en Attack of Titan es la maniobra 3D, en Alien es el comandante Apone, en Star Realms es la nave esta que vale 2, en Hero Realms es no sé si es la gema o esta que siempre vale 2, que siempre la puedes comprar, ¿no? Todo eso son parches que ponen a la probabilidad de que en tu mano inicial puedes hacer algo. De que no te toque un mercado de valor 3, 5, 6 y 7 y tú solo tengas 2 monedas en mano. Vale, ahora sí que se están escuchando los culés un poco. Pero te oigo hablar y hay algo que me da mucha seguridad, que ahora acabas de mencionar como 4 o 5 deck buildings y 4 o 5 mecánicas que tiene cada uno de ellos, que es como, lo tienes todo en tu cabeza, o sea, muy mallado, ha sido mucho tiempo de testeo incluso de otros juegos para ahora aplicar a este Long Dark Sea, ¿no? Sí, totalmente, Mogollón. totalmente. Te pregunta aquí Javi si contarás en algún momento con artistas. Bueno, esto ya lo hemos hablado un poco para las ilustraciones, o será todo inteligencia artificial al final. Digamos que esto es solo como una presentación que habéis dado a través de inteligencia artificial, pero que no se descarta nada, ¿no? No, 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 al revés. O sea, que creo que además Little ha aportado algo de que lo Ah, estamos perdón. preguntando. No, no, que ahora lo comentamos. Pero sí, o sea, nuestra intención es lo que hemos comentado al principio, que la IA, o sea, es que para nosotros, de verdad, es lo menos importante a la hora de hacer el juego. O sea, cuando tienes un diseño tan espectacular de las cartas, da casi exactamente igual la ilustración que tú pongas ahí. Entonces, la IA es lo que nos ha servido para darle imagen a aquello que queremos expresar en la carta. Pero que a nosotros nos encantaría que si el juego se financia, poder hacerlo con ilustraciones personalizadas, porque es que le da una riqueza al juego increíble. Sabes que tienes a una persona que te va a hacer el mismo diseño de personaje en distintas poses, interactuando con los mismos elementos y que no tengas que estar tú ahí detrás de una IA, árame esto, árame lo otro, ahora no Ya, se parece el personaje, ahora tampoco se parece. O sea, es que es simplemente la manera que hemos tenido para sacarlo a coste cero. ya. Pero a nosotros nos encantaría, al revés. O sea, de verdad, yo me encantaría poder hacer ilustraciones con artistas, porque eso significa que el juego se ha financiado y que tenemos la suficiente capacidad económica como para afrontar eso. Little decía que no sabía si podía contarlo, pero que hay un componente que a nivel de diseño lo he dejado para el final, dice Little, y por fin, después de todo el proceso, he vuelto a ello y se ha desatascado el asunto. Pero no cuenta nada, es súper secretismo aquí, ¿eh? Bueno, yo puedo aportar un poco más, ¿eh? Ya que también está comedido. Pero eh, mogollón, Little, ¿qué Sí, 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 jeroglífico es sí, eso, sí. tío? Están más comedidos que yo, ¿eh? Yo aporto, bueno, y la pregunta, ¿no? Creo que era contestando a lo de qué es lo que más tiempo, más que atragantado, ¿no? Que Sí, también, que es a lo que más tiempo le hemos dedicado en cuanto a su dificultad. Vale, he visto que me ha dado dale. En ese caso se está refiriendo, porque eso es importante, claro, es que, claro, por eso sé que, claro, 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 por eso ahora sé que ha dicho que no sabía si decirlo o no, pues lo vamos a decir, sí, 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 lo vamos a decir, porque además es un elemento muy importante que es el tablero de juego. Hay tablero de juego en este juego. ¡Oh! Claro, claro, ¡Vamos! claro, claro. Es ¡Hay que, es que, tablero! es que por eso era importante. Y además es un tablero de juego que tiene una trascendencia. O ¿Es un sea, no, tablero para cada incursión o es tablero de juego es tablero de juego, general? pero es tablero de juego general que sirve para todas las incursiones, pero que tiene una trascendencia. Hasta ahí sí que solo voy a poder leer hasta ahí. O sea, que no Ok. es un tapete únicamente lo típico para poner esto aquí, esto aquí, esto aquí. No, no.
O sea, tiene un efecto directo en cómo se juega al juego el hecho de que exista tablero. Vale. No sé si puedes decir que la idea es que sea un tablero tapete o tablero al que estamos No acostumbrados, puedo decirlo, clásico. Vale, ok. no puedo decirlo. Pregunta David Pérez que qué tamaño tendría la caja base, más o menos. Como Marvel Champions, más grande, más pequeño, porque hay gente que ya quiere hacerle hueco en la estantería. Sí, o sea, la idea que de tamaño de la caja es sí, la estándar 30 por 30. O sea, la idea es esa, que sea un tamaño de caja, o sea, grande. No va a ser un deck building con pocas cartas, no. Es un tamaño de caja grande. Y Morrilín dice que yo diría que el avance de la historia en el escenario sin poder hacer testeos, por falta de tiempo, a menudo para ver si avanza como debería o si la historia va de culo. Claro, es que eso ha tenido que ser complicadísimo para Morrilín, porque Sí, entiendo que muchas veces ha escrito a ciegas, por decir de algún modo, ¿no? totalmente, totalmente. Y Sí, sí, luego, sí, sí. sobre lo que se va descubriendo, reescribir seguramente muchas cosas, ¿no? Exacto, exacto, Joder, madre exacto. mía. Sí, 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 Qué sí. trabajazo, chicos. Espectacular. Bueno, no sé si en el chat tienen así más preguntas. Yo, mientras tanto, me gustaría preguntarte por ese lanzamiento de 2023. Entiendo que hacia finales. Sí. ¿Es algo que lo ves muy claro? Lanzamiento de... Perdón, antes de ¿lanzamiento del juego o lanzamiento de la financiación? Lanzamiento de la financiación. Vale. Sí. ¿Y lo ves muy claro o es algo que podría variar? Es una meta que nos hemos puesto y es nuestra intención. Que pueda variar, sí. Los motivos por los cuales pueda variar, creo que tal y como está el juego, vamos bien de tiempo. Es decir, creo que lo que queda por hacer, sabiendo que lógicamente luego en campaña también y el tiempo posterior después de campaña tienes también un margen para mejorar el juego, para introducir novedades. Tampoco queremos que luego el post campaña sea una eternidad, de lo típico de los Kickstarters que te tardan 2 o 3 años en llegar, o sea, esa no es ni mucho menos nuestra intención, ¿no? Pero creo que más las fechas se podrían mover por el tema de lo que pueda llegar a salir, porque creo que también es importante no coincidir con grandes lanzamientos, porque no somos nadie, somos 3 personas, entonces, no sé, me lo estoy inventando, pero si haces la campaña el mismo día que sale la nueva expansión del Nemesis, o Te que lo sale, comes con patatas. claro, Os lo coméis vosotros a ellos con patatas, hombre. sí, hombre, Os no, lo pero si eso afirmo yo aquí. Vamos, hombre. te coincide con una campaña brutal y claro, no creo que ayude demasiado. Entonces la idea es eso, en ese cuarto trimestre de este año final, ¿no? El cuarto trimestre, pues los meses de octubre, noviembre, diciembre, buscar una fecha que pueda ser, que pueda ser eso, pues Preguntan, interesante. preguntan precio. No sé si esto te quieres mojar. No me mojo, pero porque no lo sé. O sea, es que aún, ya os digo, aún estamos en fase prototipo, aún no sabemos el número de cartas que va a tener en total, pero es que van a ser muchas cartas. También va a ser tablero, también va a tener dados, también va a tener tokens. Quiero decir, no va a ser un deck building al uso de una cajita pequeña con 100 cartas. O sea, una aproximación media es que 400, 500 cartas tranquilamente, tablero, tokens, dados, o sea, barato no va a ser, tampoco va a ser las locuras que se están pagando ahora por los juegos, ni mucho menos, porque tampoco somos una gran empresa que tenga esa capacidad para poner un precio absurdo al juego, como pueden ser 110 euros o 120 euros, que no tiene ningún tipo de sentido, pero van a ser muchas cartas, entonces no va a ser un deck building de 20 30 euros, es que es más que nada porque no va a costar eso en la imprenta, o sea, o en la generación, ¿no? No, y yo creo que eso los jugadores, al menos ahora escuchándote hablar y leyendo a Little y a Morrilín, lo entendemos porque ya solo el concepto de juego es mucho más grande que este tipo de deck buildings de 20 30 euros, que es más una cosa más pequeñita para un momento y tal. Esto ya solo una incursión, un primer acto de una incursión que te lleve 90 minutos, es porque esto es a fuego lento, ¿no? Exacto.
Es un juego a fuego Exacto, lento. sí. Sí, además creo que has dado en el clavo. Es decir, y creo que quizá es no ya un problema porque, mira, además es algo súper curioso porque lo comentamos con el equipo, ¿no? El hecho de no incluir en el título el concepto de deck building, porque podía dar lugar a confusión a eso, a que alguien se pensara que es un juego que se juega rápido o que se juega en un momento, ¿no? Y justamente por eso al final lo acabamos descartando. Y de ahí también, por ejemplo, el nombre del juego, que también creo que indica bastante Sin mentir, bien. no mentís. La primera No, palabra no, es no, long. no. ¿Vale, Exacto, gente? exacto. La primera No, no, palabra es no. long. Luego no No, no. protestéis. Exacto, exacto. Que yo también quería preguntar, ya que estoy si me permites, Gabito, porque también nos gusta Sí, saber el claro, por feedback, supuesto. es que qué impresión os ha dado en cuanto a presentación del juego, en cuanto a nombre del juego, entra bien, no entra bien, cómo se llama, en general. O sea, Porque porque os podríais plantear incluso variar el nombre en algún sentido, o eso está... no, nosotros lo tenemos bastante claro, pero es simplemente también tener ese feedback de ver si es algo que atrae, es algo que no atrae. Veo que va gustando y bueno, mientras la gente también te escribe y joder, yo creo que es importante también este tipo de directos, aprovecharlo para el feedback, para que ellos un poco también se guíen de las primeras impresiones y demás. Yo lo dije cuando abrí directo a las 6 que yo leí Long Dark Sea y es como, tíos, me estáis posicionando ya a los mandos de una nave con todo el universo frente a mí y pudiendo viajar a esos lugares y con ganas de decirle a mi tripulación, con mi mascota aquí, de, hey, hay peligros, pero también hay aventuras, vamos con todo a esos lugares, ¿no? Long Dark Guay. Sea, tío. Es como, sí, Long Dark, sí, teníais que poner, sí, vamos con Pues mira, todo. O sea, a mí me ha encantado, ¿eh? te agradezco un montón el feedback, te agradezco un montón el feedback porque claro, bueno, es un trabajo detrás que también se hace justamente con esa intención, ¿no? Pero luego tienes que ver si es lo que, si tú produces el efecto que quieres transmitir. Y ya te lo está diciendo tanto Morris como Little, que es que lo has clavado, es justamente esa era la intención No, lo habéis que se clavado quería vosotros. transmitir. Lo habéis transmitido vosotros. Yo estoy aquí solo empapándome de todo este universo tan chulo. Y, ostras, se me va a olvidar algo con respecto... Ah, cuando te oí hablar ahora del proyecto y Ujú. de que, bueno, aún hay que hacer el tema de la financiación y demás, ¿no hay ningún momento en el que os estéis planteando que entre más gente? O aconsejaros por alguien, porque por ejemplo hablaste de no me gustaría hacer una financiación que una vez ya finalizada tardes 2 años en darle el producto a los jugadores, ¿no? Ujú, ujú. Entonces me ha recordado muchísimo a Víctor Romero, que no sé si lo conoces, que tiene una editorial de rol aquí en Galicia y bueno, es de las editoriales más importantes, la verdad. Ujú. Y me acuerdo que él tuvo muchos problemas, a lo mejor, bueno, entre comillas problemas, que al principio sí que eran más dilatados porque empezaba con una editorial muy pequeñita y los tiempos entre que acababa de financiar un proyecto hasta que lo entregaba tardaban más. Y que él con el tiempo fue aprendiendo que no puedes dilatarlo por mucho que seas, ¿cómo explicarlo? Que quieras que el producto salga perfecto, a veces es preferible que no sea tan perfecto como ese sueño que tienes tú en la cabeza, pero que la gente tenga esa cosa de decir, vale, lo he pagado hoy, pero en 2 meses me llega, en 3 meses me llega. No me llega dentro de 2 años que ya me he olvidado siquiera de que lo había pagado, ya estoy en otra onda, a lo mejor ya ni me interesa. Claro. Claro, entonces no sé si ahí de verdad con 3 personas esto lo dais gestionado, no sé cómo va. Tenemos que vernos también, o sea, no lo sé, ni no lo sabemos ni nosotros mismos. Perdón si estoy Y- asustando ahora con estas palabras, ¿eh? no, porque es algo que también nos hemos planteado, ningún problema. Em, Creo que el equipo que formamos tiene la suficiente capacidad como para asumirlo. Y también era por el tema de que estamos dilatando bastante también la salida del juego, porque al no ser una gran empresa, nosotros no nos podemos permitir, que es lo que creo que hace ahora la mayoría de Kickstarters grandes, de decir, lanzamos la idea, tenemos 4 cosas hechas, si se financia ya tenemos un año como para diseñar el juego. O sea, nuestra intención es que el cuarto trimestre de este año el juego esté hecho,
completo. O sea, simplemente, que yo creo que es la idea que tendría que tener un Kickstarter o una financiación, de decir, tenemos una idea, hemos trabajado en ella durante mucho tiempo, la hemos completado, necesitamos financiación para sacarlo adelante, simplemente, para producirlo y entregarlo. No necesitamos financiación para saber si la idea nos sirve, entonces seguir o no trabajando en ella. Claro, cuando tú detrás tienes una empresa muy grande, ¿no? Cualquiera de estas, pues Awakening Realms, ya tienes detrás un pozo, una experiencia que hace que la gente confíe en ti hasta tal punto de que enseñes una campaña sin el reglamento, que es casi muchísimas de las campañas que están saliendo que no tienen el reglamento colgado. Te dicen más o menos de qué va el juego, pero ni te cuelgan el reglamento entero. Y dices, bueno, pero yo quiero leer cómo es el reglamento, ¿no? De ese juego. Y es Nuestra jugártela intención, mucho también, ¿no? Porque a lo mejor se te puede complicar ese proceso. pero es lo más habitual que estoy viendo yo en los Kickstarters, que te dicen más o menos de qué va, más o menos cómo se juega, pero tardan en publicarte el reglamento, lo van haciendo incluso sobre la marcha. Entonces nuestra intención es que todo esté hecho. O sea, el reglamento de pe a pa va a estar en el cuarto trimestre del 2023. Es más, ya lo tengo hecho, lo que pasa es que hay que seguir actualizando, hay que seguir mejorando, testeando, etcétera, etcétera. Pero la idea es justamente lo que comentabas antes, ¿no? La de no dilatar luego la entrega en el tiempo, de necesitar un año más, que yo lo estoy viendo en casi la gran mayoría de Kickstarters, que financian la campaña y luego se están un año, año y medio acabando de diseñar el juego. Y luego meses para entregarlo. Claro, luego cuando ya te llega el Kickstarter ya ni te acuerdas de lo que habías comprado, ¿no? Te empiezan a llegar a Kickstarter, esto es verdad que hace 3 años que financié este proyecto. Y luego, que eso también, al ser pequeños, entiendo que puede ser peligroso, porque a lo mejor una empresa grande, si a lo mejor se lleva alguna crítica porque tarda 2 años en entregar, le da un poco igual, ¿no? Pero a lo mejor vosotros, ya no siendo pequeños, sino que además es el primer proyecto, queréis tener todo atadito, ¿no? Exacto. Los únicos retrasos que pueden llegar son los de fabricación. O sea, nuestro objetivo es que los únicos retrasos que puedan haber sean de fabricación. Que cosas que ya no dependen de vosotros. Exacto, exacto. Que puedan ser de envíos, que puedan ser de que la fábrica por X motivo se retrasa, pero el hecho de, una vez financiado el Kickstarter, es porque ya lo tenemos todo diseñado. Evidentemente pueden haber algunas cosas que pueden variar, pero incluso hasta los stretch goals, que es algo que también habrá que tener en cuenta, que estamos muy limitados, ¿no? En eso, porque no es como cualquier empresa o multinacional que ponen stretch y stretch y stretch y stretch, porque se pueden y se lo pueden permitir, pero que hasta eso ya esté diseñado previamente. No tener que hacerlo sobre la marcha, porque, de nuevo, ralentiza el proceso, se hace más tarde, hay que diseñarlo, hay que crearlo, y no es nuestra intención. Bueno, yo quiero deciros que a lo mejor no estoy leyendo todo el feedback que os está llegando, pero en general lo que leo en el chat es muy positivo. Y preguntan si alguna editorial se ha interesado por el tema. Los primeros spoilers que publicamos de las cartas sí que hubo alguna editorial que se interesó por el tema. Y hasta Pero aquí luego, vamos a leer. sí, no, lo paramos y bueno, lo tenemos ahí como posibilidad, pero es lo que comentábamos antes, ¿no? Los posibles caminos a seguir. Y preguntaban también, no sé dónde vi el comentario, si la caja base va a permitir guardar todas las cartas, incluso enfundadas. Si tenéis ya algo en la cabeza a nivel de organización o qué. La intención es esa, sabiendo que también venimos, ¿no? La intención es sacar de un juego de jugadores para jugadores. Entonces sé la rabia que da el hecho de enfundar las cartas y que luego no te quepan. Así que la intención luego, evidentemente, te puedes quedar limitado por cosas que queden fuera de tu margen de maniobra, ¿no? Por ejemplo, me lo estoy inventando, pero que a la hora de fábrica sean unos determinadas medidas que no te den mucho margen para elegir. Pero la intención, lógicamente, es esa, sí, es tenerlo todo en cuenta. Sí, porque preguntan por aquí por el gramaje y todo eso, pero supongo que eso ya serán cosas de la propia fábrica a quien se las encarguéis, ¿no? O sea, no, Sí. no es algo que... Y... Ay, Dios, se me ha escapado la pregunta que acababa de leer y quería soltártela ahora. Estas somos Bueno, profundas. mientras te leo por aquí que hay quien os invita a sacarlo tal cual, cerrado, sin más goals.
Es otra posibilidad, la verdad, es otra posibilidad. Lo que sí que es cierto es que no tenemos la capacidad para compararnos con eso, ¿no? Con otras Kickstarters de otras empresas que pueden sacar, pues eso, miles y miles de stretch goals. Yo creo que nuestra ventaja puede ser, por ejemplo, a la hora del precio. Es decir, que hacerlo por crowdfunding te salga más económico que si luego quieres comprarlo en retail. Yo creo que por ahí también tenemos más margen. Te preguntan por aquí cómo se compran acciones de tu empresa. O sea, hay gente aquí que está viendo que lo vais a petar, ¿eh? Yo ahí lo No dejo, sé, ¿eh? de momento es muy Yo si pronto. la subiera, yo ya me meto ahí, ¿eh? Ya no para el crowdfunding, no, acciones. Y en cuanto a... Joder, si me ha vuelto a escapar la pregunta, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Dios, rejugabilidad, por ejemplo. Se me ha ido otra vez la pregunta. Tenía una pregunta clave y se me ha vuelto a ir. La misma. Rejugabilidad, la tendencia es a que sea absoluta. Es decir, el juego evidentemente tiene una narrativa, eso no se puede quitar porque es parte del encanto del juego. Pero digamos, si nosotros venimos mucho, ¿no? Digo nosotros, me refiero a ti y a mí, venimos mucho de LCGs, ¿no? Entonces podemos poner fácilmente la comparativa de los tres LCGs, en el que Marvel Champions tiene cero narrativa, El Señor de los Anillos tiene narrativa media y tiene rejugabilidad, y Arkham Horror tiene una narrativa que afecta un poco bastante más a la rejugabilidad. Entonces la idea primero es que es un juego modular, por lo que cada partida es diferente en función de los módulos que utilices para cada uno de los escenarios y para cada uno de los actos. Y segundo, la tendencia es ir hacia el Señor de los Anillos, es decir, saber que tienes una historia, que hay una historia detrás, pero lo que atrae es cómo te enfrentas a esa historia. No es tanto la historia en sí misma, sino cómo avanzas en esa historia, en ese escenario. Pues me parece muy acertado, ¿eh? Ahora que ya he probado los tres LCGs y siempre he pensado que Arkham a lo mejor por su narrativa me iba a traer y de repente llega un momento en el que esa narrativa a veces, pero esto ya sería para otros vídeos y para hablar y debatir, atasca la propia experiencia. Quiero decir, que no se me entienda mal, me gusta Arkham, pero a veces hay que leer 8 páginas antes de ponerte a jugar, para si te quieres empapar de todo. Y a veces es como, prefiero que esa narrativa salga de la propia carta, de la propia situación que estoy viviendo y que de ahí se empape el jugador, a que haya cosas separadas, que una es la lectura y la otra el juego. Entonces en ese sentido creo que El Señor de los Anillos gana. Y si vais por ahí, joder, pues me interesa aún más de lo que ya me interesaba, que es que ya estoy en el top, Empe. Y, Esa es la idea, que toda la narrativa es a través de cartas. y me he acordado ya del tema, que es que Vale. sabemos que tú eres jugón. Entonces, una persona que diseña desde ya esa perspectiva de jugador, hay muchas cosas ganadas dentro del juego, ¿no? Hay cosas que vas a hacer muy friendly para los jugadores. Tus otros dos compañeros son jugones como tú. Han tenido que ponerse las pilas a jugar juegos, los has emborrachado a venirte los domingos, veniros aquí, que hay que jugar 7 juegos de mesa para que pillemos, o ya venía el bagaje de antes. Pues no, curiosamente yo creo que esa era la compensación que siempre he querido. Es decir, que mis compañeros no fueran tan jugones, porque me podían aportar una visión que yo, como tú dices, no, al estar empapado también puede estar muy intoxicado por cosas que ya conoces. Entonces sí que los metí en los juegos de mesa y sí que les gusta jugar, pero no tienen, y yo lo prefiero al revés, esa es la... Nos ha instruido en plan Yoda. Sí que les he ido enseñando algunos juegos, pero es que lo tenía muy claro, que sus perfiles eran perfectos para complementar lo que hemos comentado al principio, ¿no? Los pilares básicos del juego. Entonces yo prefería, por ejemplo, que Morris, en este caso, que tenía que hacer la narrativa, que no se hubiera jugado todas las campañas de Arkham Horror. Es que no ha jugado. O sea, el otro día les enseñé un poco cómo era Arkham Horror y jugamos el primer escenario. Pero no se ha leído todas las campañas, porque yo quiero en ese sentido que ella esté limpia, por así decirlo, no esté intoxicada y que luego en el juego diga, ostras, pues es que esto me recuerda
a Arkham Horror. Ostras, es que esto me recuerda al Señor de los Anillos. O sea, Morrilín y Little, podríais decir que vuestro primer deck building fue el que creasteis. Porque empezasteis primero con la idea de crear el deck building, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? Han jugado, Han jugado, han ¿eh? jugado. Han jugado, Bueno, han tengo que jugado. decir que Morrilín tiene muy buen gusto porque ya he visto que le da al Overwatch en su canal. Sí, O sea cierto. que muy buen gusto, ¿eh? Juegazo. Y Sí, sí. preguntaban por aquí también, Ujú. ¿para cuándo podría haber, por ejemplo, un vídeo demostración de una partida? Uf, ese es un tema en el que justo ahora nos vamos a poner a trabajar en los próximos meses. Es decir, nuestra intención, bueno, es que no, que, yo, que me diga los confis si puedo hablar o no, pero bueno, es que lo has preguntado también es un poco de lógica, ¿no? Vamos a usar diferentes maneras para enseñar cómo se juega, que yo creo que al final es lo más importante de un juego de mesa, ¿no? Por mucho que hables del diseño, por mucho que hables del contenido, lo que necesitas es verlo y ver cómo se juega. Entonces, suéltalo, vale. Si me ha dado lo que Little, lo digo. Little está aquí, Eh, ¿eh? Que si le sí, sí, dejamos, sí. vamos para adelante con todo, gente. Pero solo voy a decir que nuestra intención es esa, es a pesar de solo ser 3 personas y a pesar bueno, de no ser una empresa, no ser un grupo grande y simplemente ser 3 amigos que ponemos todo lo mejor de nuestra parte, es sacar un tráiler. Es sacar un tráiler de que explique un poco el lore y explique un poco cómo se juega al juego. Vale. ¿Y habría algo de gameplay o no? No. Solo explicación Eh, por vocal, digo. No, sí, sí, ¿Sí? o sea, sí, sí, de vídeo me refiero a tráiler con imágenes, Y de enseñando lore y de ver cómo se juega cómo con el funcionarían las tráiler. Sí, mecánicas y demás. el típico tráiler que ya os digo, será bastante más adelante, ¿no? Pero el típico tráiler que hay en todos los crowdfundings, ¿no? De Kickstarter, en que te explican un poco, pues, de qué va el juego, ¿no? Cómo se juegan las cartas, etcétera, etcétera. Te dicen que cuando hagan la película ya meteréis toda la narrativa que queráis. Y el hype a tope. Bueno, por ir finalizando también, que estamos secuestrando aquí a Empe un montón de tiempo. Ahora que ya se ha sentado el juego, ya tenemos título, ya tenemos un poco bastante información, página web y demás. ¿Cuándo podemos ir esperando las noticias? ¿Tenéis así algún calendario? ¿Sois como Fantasy Flight Games que todos los jueves o un jueves de cada mes va a haber algo? ¿Cómo va a ser eso? La info. Pues es una buena pregunta y Little me va a matar porque es algo que has insistido mucho en dejarlo ya establecido. Yo soy un poco más cabra loca y digo, bueno, no te preocupes, ahora sacamos el spoiler de esto, ahora sacamos el spoiler de lo otro. Y él me dice, no, vamos a hacer un calendario y vamos a decir cuándo sacar cada cosa. Y yo dije, a principio de mes sacamos cosas y entonces lo tenemos que hablar. Pero la idea sí, la idea es establecer algún tipo de algo más organizado, ¿no? De cronograma de planificación en la que ir sacando pues poco a poco más contenido del juego, sobre todo a través de las redes oficiales, ¿no? Que hemos publicitado, que me decide que está sin ñoño, ya no me extraña. De las redes que hemos puesto como canales oficiales, ¿no? Tanto en Twitter como Instagram, ir haciendo una periodificación del contenido que va saliendo. Ah, en Instagram también. Pues, ostras, me acabo Sí, de enterar. Seguidlo todo en redes, gente. Porque yo solo os había visto en Twitter, pero vale. Ya. tenemos Twitter, Instagram, que son las principales, y YouTube, que es cuando queramos hacer pues ya el tráiler y cosas más. Yo, además, aprovechando que hablamos ahora de redes sociales, invito a Little y a Morrilín que si a título personal, de vez en cuando, queréis postear algo de una imagen ahí trabajando en... Érase una vez y lo dejas ahí, Morrilín, pero ya nos vas soltando cositas. Nos vas soltando cositas. O Little diciendo, esta ilustración va a ser descartada, es un esbozo descartado. Pero hay algo detrás. Ese tipo de cosas a los jugadores nos encantan, aunque luego no sepamos nada y que sea estar mareando la perdiz, pero a nosotros nos encantan ese tipo de cosas. El arte, os preguntan mucho por el arte, ¿eh? Me preguntan aquí que si ya está cerrado, si os interesa recibir portfolio, dicen. Y el arte es lo que hemos comentado. Si el juego se financia, pues estamos abiertos, sí, a recibir portfolios, a ver artistas
que se asemejen a lo que tenemos en mente y evidentemente pues contar con ellos. Si quisiese contactar a alguien con vosotros, no sé si esto es buena idea soltarlo así, porque a lo mejor ahora se invaden a mensajes, pero ¿hay algún mail o algo en el que se puedan poner en contacto con vosotros, con el Sí, proyecto? sí, sí, totalmente. En la página web que tenemos, abajo de todo está el contacto, que lo digo de memoria, pero creo que es info@londarksea.com. Súper fácil. Ah, vale, aquí Y tenemos. pueden mandar Ah, correo. tenemos canal de YouTube también. Creado, ¿eh? Aún sin contenido, pero sí creado. Exacto, aquí al final es donde están pues las Maldita tres, sea. Ya hay 26 suscriptores que se me han adelantado, no puede ser. las tres redes sociales principales creadas, bueno, dos, y el canal de YouTube. Bueno, pues, Joempe, nada, yo no sé si en el chat tienen alguna pregunta más, alguna duda, algo que quieran comentar. Dejo ahí de fondo el enlace por el contacto. Tenemos ahí la página web. Yo quiero daros las gracias una vez más. A ti sobre todo, porque siempre me has tratado increíble. Siempre que he tratado de contactar contigo para lo que fuera. A Morris y Little, darles la enhorabuena al amor que vais a empezar a recibir por toda la comunidad de Marvel Champions, porque somos así, porque nos interesa muchísimo todo el proyecto y os admiramos aunque no os conozcamos, a lo mejor, porque bueno, a ti te puedo conocer un poco más, pero también desde la distancia. Y cada vez que conozco más de vosotros, más es la admiración. Es decir, Dios mío, 3 personas metiéndose en un proyecto tan complicado y que lo que está saliendo tiene tan buena pinta, ¿no? Entonces, no sé, chicos, no sé si alguien quiere preguntar. De la rejugabilidad ya hemos hablado, Cuco. ¿Para cuándo las reglas, por ejemplo? Eso no se sabe aún, no sé. No, no, están hechas, quiero decir, están hechas. Simplemente yo creo que depende de esta fase en la que vamos a entrar ahora, ¿no? De testeo. Entonces, antes de publicar algo que yo prefiero pulir hasta el máximo y Ya. decir, esto ya está testeado por todos los sitios, no hay ningún tipo de costura. Y yo algo que comenté en un directo, creo que fue la semana pasada, porque también me preguntaron, que sepas que la comunidad en los directos me pregunta por ti, me pregunta por Long Dark Sea, me preguntaban sobre el proyecto y tal. Yo la opinión que dio, la sensación que me dio, es que nuestro querido Empe es muy prudente, pero que por dentro estás muy contento. Del 1 al 10, ¿cómo de contento estás? ¿Cómo de cerca estás de ese sueño que era Long Dark Sea en tu cabeza y a lo que se está empezando a plasmar? 10, totalmente, sí, estoy muy contento. Sí, sí, la percepción es buena. Quiero decir, Además, yo creo que también siempre he sido muy transparente y se me nota. Ya no solo con el canal, que subo, los que hace mucho tiempo que me seguís ya lo sabéis, que subo las cosas cuando me apetece, como me apetece, y que juego a lo que quiero y nadie me obliga a subir nada. Si me estoy un mes sin subir nada, me estoy un mes sin subir nada. Y eso siempre me han respetado un montón, me habéis respetado un montón, ¿no? Y también el tema de la comunidad, que quería decirlo, que tanto Little como Morris, así como tú lo has dicho en esa dirección, yo por ellos también puedo decir que en la misma dirección, o sea, se han sorprendido del recibimiento y de la comunidad que hay detrás. O sea, es que las palabras, me sale en catalán porque con ellos suelo hablar catalán, las palabras textuales de ellos fueron que estaban impresionados con la comunidad que había detrás, la más cercana, ¿no? La que se había ido gestando en el tema de Marvel Champions, ¿no? De toda la acogida, de ver que publicábamos la cuenta de Long Dark Sea y ya en 2 días tiene, no sé si 100 o 200 seguidores, bueno, pues de todo lo que hemos ido creando en estos 3 años, ¿no? En conjunto, no solo yo, evidentemente, ¿eh? Me refiero a la comunidad que poco a poco hemos ido construyendo y que siempre ha sido una comunidad súper sana, que es lo que más creo que podemos aportar, ¿no? Además, muy relacionada con el tipo de juego al que vamos a sacar, ¿no? Juego de cartas, etcétera, etcétera. Sí, sí, ahí al final creo que hay un poco eh, de efecto mariposa o de remolino perfecto, no sé cómo explicarlo, ¿vale? De tormenta perfecta, de que se junta una persona que mueve muchísima gente dentro de Marvel Champions, que además atraes a tu alrededor siempre muy buen rollo y que además el proyecto que sacas ahora es un proyecto del estilo, entre comillas, ¿no? Un juego de cartas, por entendernos. Entonces la gente está entusiasmada.
entusiasmada con todo esto. Un 12, ¿eh? Valoran aquí Little y Morrilín de cómo de contentos están. O sea Un momento que... de MP, sí, sí, estamos muy contentos, la verdad. Y es eso, se agradece mucho sobre todo el cariño que estamos recibiendo, que es lo más importante, sinceramente. Yo, por mi parte, de verdad, no lo digo nada impostado. Yo todo el amor que me sale hacia este proyecto es muchísimo. Y cada vez que veo este tipo de cosas, ya no solo con Empe, con otros creadores y tal, pues lo valoro mucho porque tú ves este proyecto y aún te sigue pareciendo imposible, aunque lo hayan dicho 20 veces que son 3 personas, te parece imposible. Dices, Dios Sí. mío, o sea, hay un trabajo detrás de todo esto. En los 3 parámetros en los que nos han estado hablando, tanto de mecánicas como de narrativa, como de estética, ¿vale? O sea, es una locura hacer todo esto, ya solo la web, los canales, las redes, o sea, entonces el amor que os damos también es un poco lo que estamos recibiendo, porque detrás de todo eso hay muchísima dedicación. Pues Entonces, me alegra de verdad que lo veas así porque es nuestra intención. Y lo último que quería comentar, el tema de la comunidad, porque también he visto que ha preguntado varias gente sobre el tema de expansiones, y le hemos comentado así por encima que es un juego expandible de por sí, es modular, por lo tanto es expandible en muchas direcciones, en muchísimas direcciones. O sea, no os podéis imaginar de momento, hasta fecha de hoy, en las direcciones que puede ser expandible. Es el hecho de, lo comentaba por el hecho de la comunidad. O sea, yo estaré encantado, y digo yo, y lo hablo por el equipo, ¿no? Estaremos encantados, pero me refería más en el ámbito específico de Marvel Champions, ¿no? En el que he participado yo personalmente estos 3 años, contar con la comunidad para que puedan haber más adelante participaciones en cuanto a expansiones. O sea, a mí, personalmente, lo digo en singular porque no es algo que he comentado aún con mis compañeros, pero yo creo que estarán encantados igualmente. El hecho de poder llegar en un futuro, lógicamente, si el juego gusta, si genera eso en la comunidad, poder llegar a incorporar expansiones fan-made, contar con la opinión de la comunidad a la hora de crear nuevas expansiones, nuevos elementos, que creo, y ya digo, hablo en plural, pero porque estoy seguro que también lo sienten así, que creo que es lo que más puede llenar cuando diseñas un tipo de juego. El hecho de que tengas detrás una comunidad que tenga ganas de crear y ganas de aportar. Y todo eso lo vamos a recoger sin duda. O sea, es una idea que aún está muy en el futuro, pero tenemos muchas ganas de eso. wow, o sea que ya veis que va a ser, o sea, de cara al jugador es casi el proyecto soñado. No voy a hablar de la dificultad porque un poco lo hemos comentado, Felipe, y yo simplemente, también por cerrar un poco todo, te diría, ¿cuándo podríamos tener esa reunión a 4, ese directo en el que se vengan también Little y Morrilín? Que Pues nos marcamos 2, 3 meses, un mes. sí, yo creo que es un par de meses hasta que también podamos aportar. La idea es aportar algo nuevo, ¿no? A las entrevistas a la entrevista que podamos tener, y también sacar alguna exclusiva para el canal. Entonces Ojo ya ahí, lo ¿eh? pensaremos bien. Claro, 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 ya lo pensaremos bien. Y sí, yo creo que en un par de mesecillos podemos tener una nueva. Bueno, pues quedamos entonces emplazados para dentro de un par de meses, si os parece, con los 3. Ya vamos hablando y demás. Y nada, mi más sincera enhorabuena, tío. A los 3, a ti, Empe, eres luz. Eres luz como persona, todo lo Jolín, que qué tocas parece que bonito. se ilumina, tío. Muchas gracias, me vas a Haces... emocionar y todo. No, tío, Gracias. tocas Marvel Champions y de repente es un lugar de luz. Te inventas esto y de repente es un lugar de luz. Todo esto partió de una época de estrés de él preparando el doctorado, ¿vale? Y una persona con estrés durante el doctorado, que las he visto y muchas, a lo mejor acaban de, Dios mío, me quiero tirar de los pelos. Y este hombre hace amor en cartón. ¿Vale? O sea, ¿qué es esto? Véndeme tu cerebro, tío. Véndeme tu corazón. Y Yo nada, sí, yo lo comparto contigo. muchísimas Además, ya sabes, gracias siempre a hemos tenido todos. súper buena relación. Es un placer estar aquí. Nada, un placer a vosotros, un placer a todo el chat y yo creo que vamos a ir cortando por aquí. Ya dejamos a los culés y a los merengues que se vayan al partido Pueden también. dejar el partido. Sí. Y nada, un abrazo enorme y nada más, lo vamos a dejar por aquí, Empe.
Muchas gracias, un placer y un abrazo para ti también, Gambito. Un abrazo. Abrazo a todos. Nos vemos. Chao.